Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, entonces, como siempre lo hago, les notifico, les hago caer en la cuenta pues que estamos siendo grabados, que están en esta grabación de esta reunión de clase, video que es utilizado como material de clase. Y ese material pues yo trato que tengan acceso todos a él y lo que hago es bajarlo pues a una plataforma donde todos desde cualquier dispositivo lo puedan hacer y trato además que el mismo día de la clase tengan el material. Bueno, ¿quién más nos quiere saludar? Buenos días. Luis Fernando, ¿qué hay? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien y Buen mejorando. día, profe, y para todos los Teo, ¿qué hay? compañeros. ¿Cómo está? Bueno, yo les doy la bienvenida a esta clase, la tercera sesión, el tercer encuentro que tenemos en este curso, el curso Lectoescritura, el grupo 30, Oriente, correspondiente al semestre 2021-1, ofrecido por la Facultad de Ciencias Económicas y servido por el profesor Oscar Fernando López. Muy bien, entonces espero que estemos con toda la energía, con todas las ganas, la iniciativa de estar trabajando hoy, esta mañana. Voy a, como siempre acostumbro a hacerlo, a compartir con ustedes la agenda que pretendo para el día de hoy. Cuando yo comparto la agenda, pues lo que yo espero es que ustedes miren bien esa agenda para que sepan qué vamos a trabajar durante la mañana y yo siempre pregunto si hay alguna duda, si algo no se entendió y en ese momento pueden preguntar, ¿ese tema de qué se trata? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, entonces estamos en pantalla, sí me tienen ahí en la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Profe. Bueno, entonces nuestra sesión del 5 de junio de 2021, vamos a hacer la autoevaluación de los talleres de oraciones e inferencias. Ahora hago unas apreciaciones sobre la experiencia de autoevaluación del día de ayer, que me parece que en términos generales está muy bien esa experiencia, pero que todavía hay algunos aspectos por mejorar. ¿Sí? Y no voy a hablar de casos concretos, sino que hablo en general para que todos puedan tomar nota y todas puedan hacer mejoras en sus autoevaluaciones. Segundo, vamos a ver el tema de conectores ideísticos y de ese tema hay taller, solo que hay dos talleres por cada tema. Ahora les explico también pues que no hice un taller de bastantes puntos, sino que lo hice por bloque. Entonces hay dos talleres, uno de conectores, dos de conectores y dos de deícticos. Vamos a hablar de las instrucciones para el trabajo parcial. ¿En qué consiste? Yo ya al día del pacto pedagógico, de cuando miramos las notas, las actividades, les dije de qué trataba el trabajo parcial, ¿cierto? Entonces hoy vamos a concretar para que el próximo viernes ustedes estemos haciendo una primera socialización de ese trabajo, que yo lo llamo parcial, pues porque tiene un valor del 20% en el curso, pero es la misma modalidad de hacer. Entonces lo hacemos, lo traemos a la clase y posterior presentamos la propuesta, ¿cierto? Presentamos ya el texto, consta de dos partes, como también ya lo había explicado, entonces hoy vamos a dedicar un tiempo a explicarlo. Voy a particularizar sobre unas lecturas, además de las que recomendé ayer, tres lecturas que vamos a trabajar, de las cuales vamos a comentar, y que además son unas lecturas que junto con las mejoras que ayer vimos para el ensayo, son lecturas que tienen bastante importancia y que terminan de dar alcance a lo que yo he explicado, complementan lo que hemos dicho sobre cómo estructurar un ensayo, sobre los párrafos, sobre el estilo narrativo, sobre el estilo informativo. Entonces, pues de esas vamos, en particular esas tres que tenemos ahí, vamos a recomendarlas y las vamos a abrir y voy a contarles, pues, voy a ampliarles más sobre ellas. Y vamos a plantear una actividad que se llama búsqueda de información. Voy a dar los pautas, los parámetros y voy a suministrar un enlace de una conferencia, de una clase que nos proporciona el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, en donde nos explican en qué consiste el proceso de búsqueda de información, cuando estoy escribiendo, cuando estoy redactando mis trabajos. Y con ese vamos a elaborar un taller. Al finalizar la mañana, que aspiro que nos quede el tiempo, yo voy a estar como hice ayer. Voy a dar un tiempo para que ustedes comiencen a hacer comiencen a revisar los temas que vimos y resolver dudas y acompañar en el tema, ¿cierto? Esa es nuestra agenda del día de hoy.
¿Hay preguntas? ¿Hay algo que requieran que yo deba aclarar o que les haya llamado la atención? Que me digan, bueno, ese punto. Bueno, ¿está claro? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar la autoevaluación de los talleres de oraciones e inferencias. Bueno, pero primero antes quiero que me hagan comentarios generales sobre ese taller, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo les fue? ¿Sí? Eh, ¿Cómo les fue con ese taller? Si hubo dificultades. A veces ya dos personas con las que conversé ahorita, muy honestamente me dijeron, no lo pude terminar el de inferencias. Entonces, le dije a estas personas, bueno, podemos, ahora con la autoevaluación, que usted lo termine. Lo importante es que lo haya empezado y que participe, ¿cierto? Entonces, a ver qué comentarios hay sobre esos talleres, cómo les fue, qué, qué dudas hay antes de que empecemos a hacer la autoevaluación, dudas que ameriten, pues, como, bueno, hubo una parte donde no pude avanzar o asuntos como este, en fin. A ver, ¿no hay dudas? ¿Todos tienen completo el taller? Buenos días, profesor. Buenos días, Cristian. Profe, no, referente, digamos, al trabajo, creo que el de oraciones, uy, profe, qué legal ese trabajo. Pero el de inferencias, a altas horas de la noche, realmente uno no logra como trascender en ese conocimiento. Mejor dicho, profe, yo estaba bloqueado, porque sí, la verdad estamos bloqueados, igual avanzamos también mucho, casi hasta el punto 18. Muy Y bien. lo poco que faltó, pues, profe, esperaba yo hacerlo mientras estaba en la clase. Y como te dije, profe, realmente a veces también por el día tan agitado, a veces uno ya llega en la noche y uno quiere con las ideas, pero no le da. Había algo dentro de mí que decía, uy, pero ese es el pensamiento, pero no me daban como las frases. Cristian, es el precio que pagamos Pero quienes estudiamos y trabajamos. Yo lo entiendo perfectamente. Yo estudié y trabajé. Y en cosas más tenaces. Mi primer pregrado fue sobre comunicación, entonces trabajaba en una emisora. Y ustedes se imaginan yo a plena haciendo un noticiero y durmiéndome en la cabina de radio. Y a veces me pasaba pues por mucho tinto que tomara y viceversa, ¿cierto? Ese es el tema. Y a veces no siempre con profesores muy comprensivos, ¿cierto? Simplemente hay que presentarlo. Entonces sí, es el precio que pagamos quienes estudiamos y trabajamos, ¿cierto? Pero son esfuerzos que uno debe hacer, ¿cierto? Bueno, pero también en este curso, ya ven ustedes que aquí no existe saquen la hoja, el quiz sorpresa, el venga entonces, ¿por qué no lo hizo? Entonces tiene cero, no, hay muchas oportunidades y el tema es lo que estamos haciendo, muy dialogado, muy escuchando, ¿no es cierto? Entonces van a ver ahora que la autoevaluación, ustedes tienen hasta finalizar el día de hoy para hacer para montar ese trabajo. Yo sé que hoy en la tarde tienen otra clase, ¿cierto? Sé también lo que comentábamos ayer, que con motivo pues de esta reprogramación, pero también ustedes que están empezando, están debutando pues en su primer semestre, estudiar en una modalidad como la que ustedes tienen estudiar en la universidad tiene exigencias, ¿cierto? Pero en una modalidad como la de ustedes, fin de semana, tiene esa particularidad, ¿cierto? Que le toca a uno hacer todo el esfuerzo. Y se supone que uno ve las clases el fin de semana, pero que en semana, en las noches, después de llegar de trabajar o en las noches después de las actividades o no sé, o durante hay que trabajar y por eso entonces, incluso en el caso nuestro, recuerden que teníamos programada una sesión, nos sugirieron programar unas sesiones los martes, entonces hicimos un sondeo y vimos pues que de pronto se puede prestar para que no asistan todos, porque no todos los martes pues van a estar, entonces acordamos que los miércoles vamos a hacer esa asesoría, pero que cada quien solicita la asesoría y que yo estoy ahí pendiente, ¿cierto? Entonces, Cristian, aquí estamos para colaborar, para acompañar, pero ustedes tienen que poner de su parte, trabajar bastante. Yo también estaba muy cansado ayer cuando terminamos, sin embargo, trabajé otro rato y ustedes se dieron cuenta pues que mandé todo el material y estuve pues como pendiente. Bueno, ¿algún otro comentario? María Paula ya me había contado y puso en el chat que también no alcanzó a terminar. Bueno, lo importante es que ahorita participen y disfruten la autoevaluación. Sugerencia, la frase que tengan, pero así, pero súper, que digan ustedes, esa frase que digan ustedes, miren una palabra que pronuncié aquí, dije súper, y súper es un comodín, entonces hay que corregirla, ¿no?
Entonces me autocorrijo, ¿no? Esa palabra que tienen ustedes esa inferencia con mucha confusión, entonces la dicen, profesor, tal número de diferencia, por favor, resolvámosla o digamos cómo la haríamos. Entonces yo empiezo a hablar de ella y eso nos sirve a todos y a ustedes, ¿cierto? A cada uno. ¿Algún otro comentario sobre el ejercicio? ¿Cómo marchó ese ejercicio? ¿Cómo marchó el ejercicio? Bien, entonces. Profe, pues en lo personal yo pienso que no se trata de que una inferencia sea más complicada que la otra, o sea, el ejercicio es el mismo en todos, es integrar los tres, pues como las tres características que usted nos mencionaba que debía tener la inferencia. Es lo que dice el compañero, de pronto es cuestión de que uno se bloquea, pero pues como tal, Bueno, esa es mi percepción del taller como tal. tengo dos asuntos para decir. Uno, a manera ya pues personal y desde la neurolingüística. No digan me bloqueé, estoy bloqueado, es que yo me bloqueo. No se afirmen, ¿cierto? Es muy difícil, sí, lo que yo decía, y vamos mejorando en ese tema, ¿cierto? Ah, está, por ejemplo, tengo un error, no, tengo oportunidad de mejora en tal asunto. Y lo otro que tengo que decir es que efectivamente las inferencias, uno aprende a hacerlas haciendo inferencias. Y para eso es como yo lo dije también al comienzo, montar en bicicleta, usted se cae, vuelve y se para, vuelve, entonces ahí también vuelve y arranca, de pronto ni el dolor, ¿cierto? Porque usted lo que necesita es aprender a montar en esa bicicleta. Entonces aquí lo que usted requiere también además que usted tenga el entusiasmo de hacer, de querer escribir mejor. Y aquí no van a salir perfectos, ni van a salir escritores, ni mucho menos, pero sí van a salir personas, aspiro yo, motivadas a poder trabajar en la gramática, la sintaxis y la semántica y poder entonces aplicar para su vida profesional y también en su vida académica los elementos que le van a permitir ser más asertivos, ser más efectivos en el trabajo cuando escriben bien, ¿sí? Pero la clave es, como dicen por ahí, métele ganas. Métale ganas, eso es, ahí está. Y reitero lo que le dije a Cristian, aquí yo no vine a decir por qué no las hizo, no. Finalmente mi interés es que ustedes hagan los trabajos. ¿Por qué? Porque que aprendan. Ese es mi interés. Y aprender no es que me declamen de memoria una definición, no, sino que me apliquen. Y en eso vamos muy bien. Quiero decir también que la autoevaluación de ayer, pues en su mayoría está. Hay como dos casitos, un caso de un trabajo que subieron sin autoevaluación, entonces pues no tiene nota. Yo ayer lo dije, si no tiene nota, pues en suma es como un cero, porque se trataba de hacer la autoevaluación. Y hay otro compañera que no tiene el trabajo, no lo subió. Pues no sé, esos casos son casos que me pueden decir o casos que lo suben y yo se los valoro como extemporáneos, ¿cierto? Incluso hay uno que subió a las 00, a las 12:0 minutos y 1 segundo. O sea que técnicamente subió el 5 de junio, no el viernes, ¿cierto? Pero pues esos son. ¿Qué quiero decir frente a eso? No lo dejen para lo último, no lo dejen para las 11:45, no lo dejen para las 11:50, para el plazo, para un minuto antes del plazo, sobre todo cuando son varias personas las que están trabajando en esa plataforma de Dropbox. No lo digo para mi caso porque ese que mencioné pues no tiene problema, pues lo digo es porque habrá momentos, tanto en el estudio como en el trabajo, que si uno trabaja con la hora rayada, la hora exacta, puede llevarse malos ratos, ¿cierto? Pues con otra persona no les va a aceptar a las 12:01, les va a decir que era hasta las 11:59, ¿cierto? Recuerden que yo siempre digo que yo aspiro a no perder la razón por tener la razón, ¿cierto? Pero son experiencias y enseñanzas. Pero en cuanto a la puntualidad, en cuanto a entregar, digamos que el 98% del curso, el 95% del curso lo presentó y me parece muy bien. Y lo mismo ocurrió con los otros comentarios. Ustedes han sido cumplidos, han sido, pues, digamos, en buen país, juiciosos con su trabajo. Entonces, me estoy refiriendo entonces a esa autoevaluación del día de ayer. También con esa autoevaluación, hay no todos, pero sí hay unos, digamos, casi la mitad de los trabajos, es decir, unos 9 trabajos que todavía no han hecho. Voy a mostrar acá y voy a empezar con eso, este ejercicio de autoevaluación de inferencias. No han hecho este punto que tenemos acá, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que autoevaluarse consiste en aplicar lo que se dijo en clase, entonces señalar las oportunidades de mejora.
y el ajuste que se implementó. Es decir, esto se puede mejorar por esto, y yo lo haría así. Simplemente sumaron, se pusieron una nota, y yo lo miré y yo puse la nota, pues no, pero yo sí lo leí. Como también hay 3 o 4 trabajos que fueron supremamente juiciosos. Hubo hasta una persona que hizo un cuadro, una tabla, y en la tabla puso el valor, el comentario, cómo mejoraba y la sumatoria, supremamente organizado, ¿cierto? Pero como les digo, al menos unos 8 o 9 todavía les falta este aspecto. Yo no les voy a decir que no les recibo por esto, ¿sí? Pero háganlo para que se acostumbren a hacer una buena autoevaluación. Ahora, cuando hagan evaluaciones también al personal, a los colaboradores, es básico que esté el soporte, ¿cierto? Primero, tener unos términos de referencia como los que tenemos acá, ¿cierto? Unos términos de referencia, unas pautas, unos parámetros para poder evaluar y que la otra persona conozca la evaluación con anterioridad, ¿cierto? Incluso les quiero contar, en el curso también, si ustedes notan en el blog, y lo podemos mirar, quien desee, hay un asunto que se llaman las rúbricas. Y las rúbricas son el instrumento que el profesor hace cuando presenta el programa o cuando, no todos lo hacemos, pues, pero lo ideal es que se haga y mostrarle a la persona con qué parámetros vamos a evaluar, vamos a medir. Por ejemplo, el tema del ensayo parcial y el ensayo final, ya hay una rúbrica, ¿cierto? Donde dice, así como esta, pero más en detalle, qué vale cada punto, cuáles son los aspectos que se van a tener en cuenta. Entonces la persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Generalmente yo lo digo en clase, lo digo y lo explico, entonces vamos a tener esto, entonces esto vale esto, ¿sí? Digamos que eso que hicimos ayer que tenía los valores, que Cristian me dijo que lo pusiera nuevamente en pantalla. Uno el título, 1.5 el párrafo de desarrollo, 1.5 el párrafo de entrada 1.5 el párrafo de desarrollo, 1.5 el párrafo de cierre. Eso es, eso tiene una nota, un equivalente con porcentajes y además tiene una descripción de qué es lo que se va a medir. Eso es el equivalente a una rúbrica, ¿cierto? Solo que la rúbrica tiene más detalles y tiene pues tiene unos niveles y tiene pues como todas las posibilidades de nota, ¿cierto? Pero entonces, eso es muy importante, el tener los parámetros, pero también tener claro qué fue lo que se mejoró, qué es lo que se corrige, ¿cierto? Y el ajuste. Entonces hay trabajos de los que presentaron que todavía no lo hacen, pero yo aspiro pues que con estos talleres también aprendan de esa autoevaluación. Bueno, también hay un caso, como les dije, que no le puso nota. No sé si fue que yo en la clase no sé, pero para eso estaba también la grabación, ¿cierto? Entonces hay que mejorar la capacidad de escucha y la capacidad de comprensión. Si es en la clase, pues estar muy pendiente de la clase. Y si es mediante la grabación, pues escuchar bien. Porque yo dije muchas veces, ¿cierto? Que había que totalizar, perdón, que había que colocar la nota y que si no hay nota es como si tuviera cero. ¿Por qué? Porque a pesar de que el trabajo está ahí, lo que convinimos fue hacer la autoevaluación. Hay otro trabajo también que que también lo advertí. Hizo todo el trabajo, puso las notas, pero no totalizó. No totalizó y también lo advertí, lo dije. Aquí donde dice asignación de calificación. En general está bien lo del trabajo de Word. Hubo una persona pues que montó el trabajo, vio que era un archivo que estaba encriptado y repitió el trabajo y lo montó en PDF. Está bien. Era una imagen de un trabajo, pues una imagen de un cuaderno. Bien. Entonces en esta parte de montar en archivo de Word no hay mayor problema. Los ejercicios de ayer todos fueron casi todos digitados. Hubo uno pues que era como les digo en imagen y le pasó lo que yo le advertí, que lo mandó directamente desde la cámara o lo mandó pues como a imagen y no le abría. Entonces pero después lo corrigió y lo puso en un archivo, perdón, en un PDF, lo puso allí. Me parece pues que en esta parte pues todos como que lo están haciendo bien. Y subir la imagen el mismo día de clase, bueno. Esto me sirve también para comenzar el ejercicio de hoy, ¿cierto? Entonces, acá están las pautas, ténganlas en cuenta, por favor. Bien, hice también la devolución, la retroalimentación de la actividad del día de ayer. A todos, cuando les revisé, lo revisé esta mañana, cuando lo revisé les puse revisado, ¿sí? Entonces, a veces si alguien ve que no tiene su nota, cuando yo ya devuelva las notas y dice, yo lo presenté, entonces vamos y miramos el Dropbox. El Dropbox no miente, ¿cierto? No hubo pues como esos casos de que alguien le borrara el trabajo a la otra persona. Cuando digo eso es porque yo también acepto que alguien me haga caer en la cuenta si en medio de mi cansancio, si en medio de la cantidad de trabajos que yo tengo que revisar, no solamente los de ustedes, sino los de otros 3 o 4 grupos, me equivoqué. Yo reconozco que los seres humanos nos equivocamos, los profes también. Yo no lo hago de mala intención si no le puse una nota, pues, o a veces cuando me equivoco digitando, que les pongo menos, pues, les pongo una décima menos o en una tecla menos por poner 8 pongo 7, también. Eso, lo que quiero que sepan es que no es con intención, ¿cierto? No,
mí no me aporta nada en la vida, yo, digámoslo así, vulgarmente, robarle la nota a alguien, ¿no? Máxime aquí cuando estamos haciendo autoevaluación. Entonces, esa es la devolución del trabajo de ayer, ¿sí? Una devolución como la que hago cuando hacemos foros y debates. Entonces, y aprovecho entonces también para que aquí ustedes recuerden siempre, siempre, miren las pautas de la autoevaluación. Estas pautas son las que vamos a hacer hoy con los talleres. Entonces vamos a comenzar con los talleres. Voy a irme a la pantalla completa para que esto me deje pasar acá, ¿sí? Voy a irme a la pantalla completa. Entonces, tenemos una estructura básica de una oración, sujeto, verbo, predicado, complemento. El orden y la secuencia del sentido facilitan la comprensión de la frase. Entonces vamos a observar con esos ejemplos que tenemos en ese taller qué tiene cada frase. Entonces lo que vamos a hacer es que cada quien va leyendo voluntariamente, como siempre hacemos acá, sus frases, ¿sí? Hace sus frases y, y vamos y la corregimos entre todos, la comentamos. Entonces ahí cada quien se da cuenta si la frase, pues, qué mejoras necesita. Quien quiera preguntar, las veces que quieran preguntar, lo hacen y yo lo explico. Entonces, por favor, con sus talleres, el primer taller de oraciones, con estas pautas que tenemos, tiene 10 oraciones para que ustedes las construyan. Recuerden que no era hacer otra oración, no es cambiar, entonces no se puede buscar otras palabras, que puede haber casos en donde, de acuerdo con la estructura que usted proponga, hay un solo caso donde se elimina un artículo, pero también que de acuerdo con los signos gramaticales que usted utilice, puede también, pues en un casos muy escasos, pero se puede variar el orden secuencial, pero que el ejercicio, todo lo que tiene es respetar ese orden, sujeto, verbo, predicado, complemento. Entonces, el primer taller, como son 10 frases, cada frase vale .5, ¿sí? 10 frases correctas o que usted considere que están muy bien, es un 5. 9 frases, 4,5, 8 frases, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Así pues hace uno la sumatoria. Ustedes tienen lugar en la evaluación como hicimos ayer. Que la frase yo la tengo bien, pero no del todo, entonces no se ponga .5, sino .25, ¿cierto? Y después hace la sumatoria. Que la tengo más tirando a bien que a mejorar todo, entonces póngase en vez de .5, póngase .3 o .4. Que no, que está menos de la mitad, entonces .2, .1, en fin. Que no tengo nada, 0, 0. Es una decisión que cada quien toma, listo. Bueno, entonces dice, por favor ordene de la forma más correcta las siguientes oraciones. Primera oración, me da el sol en el jardín. ¿Quién nos lee la primera oración? Por favor. Profe, yo en ese caso omití la palabra me. Yo puse el sol da en el jardín. Es que como que trataba de ubicar ese me y no me sonaba Bueno, nada vamos a bien. hacer algo así como hicimos ayer. No expliquen qué hicieron, sino que lean cómo quedó la frase, ¿vale? Sí, el sol me da en perdón, el sol da en el jardín. Listo. ¿Alguien tiene otra propuesta? ¿Alguien la hizo de otra manera? ¿O todos quitaron esa partícula? Profe, yo tengo en el jardín me da el sol. En el jardín me da el sol. Listo. ¿Alguna otra? Recuerden que no era quitar partículas. De entrada ya María Paula, yo le digo que ahí hay que rebajarle ese ejercicio porque le quitó. Ese me es fundamental ahí. ¿Alguien tiene El otra sol me propuesta? da, ajá, el sol me da en el jardín. Muy bien. ¿Por qué la hizo así Luis Fernando? Explíquenos. Pues cogí la estructura, entonces el sujeto ahí sería el sol. ¿Sí? ¿Sí? El verbo es dar, ajá, ya la leí Sí. así. Y ya el Bueno, jardín sería el complemento. bueno, hay algo que debo de... Está bien tu explicación, pero fortalezcámosla con esto. Me da es el verbo, Ajá, es acción, pero está ligado, ¿sí? A un sujeto implícito allí, ¿cierto? Me da. ¿A quién le da? A mí. El sujeto es el sol. ok. Me da a mí, ¿cierto? Entonces está complementado. Me da. Es el verbo dar. Y el sol es el sujeto. Luego, María Paula, el me no se puede quitar, ¿cierto? Ese el sol da en el jardín queda impersonal, ¿cierto? Ahora, si no te hubieran puesto el me, uno podría decir el sol da en el jardín, listo, la redactaron así, pero ahí no se podía quitar el me da en el jardín. Ahí está indicando a quién le da el sol, ¿cierto? De hecho, el sujeto implícito soy yo. Yo. ¿A quién le da el sol? A mí, yo. Ahora, el sol está haciendo las veces del objeto que posibilita la acción, ¿cierto? Entonces quiero hacer esa claridad. Entonces, la forma correcta es el sol me da en el jardín. Sofía participó diciendo, ¿qué? ¿Cómo repítela? Ahí no está la estructura porque no está primero el sujeto. Repítela, dijiste,
En el jardín me da el sol. En el jardín da el sol. Entonces, en el jardín, ¿usted por qué comenzó por el predicado? Comenzó por el predicado. En el jardín da el sol. Entonces, el predicado, el verbo y de último el sujeto. Y le quitó el me también. O sea, incluso si hubiera puesto en el jardín, me da el sol. No, recuerden que yo les dije ayer, uno a veces escribe como habla. Lo ideal, lo más entendible, es como Luis Fernando la abordó la frase, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden, sujeto, verbo, predicado. El sol, sujeto. Me da, sujeto incorporado con la acción de dar. En el jardín, el predicado. ¿Es claro? Entonces, esa primera frase vale .5. Por favor, anoten las mejoras, pongan allí la explicación que acabo de hacer. Si alguien tiene otra participación, otra opción, no hay alguna duda, me lo dicen, por favor, pues, si no, para que pasemos a la segunda frase. Lo más interesante de este ejercicio es que esto mismo que estamos haciendo aquí es lo que hay que hacer cuando uno redacta un ensayo, ¿cierto? Es lo que hay que hacer cuando uno está estructurando frases. ¿Para qué? Para que se comprenda mejor. Entonces, noten ustedes como si yo digo, el sol me da en el jardín, totalmente comprensible. Hombre, ¿a quién le da el sol? Pues a usted. ¿En dónde? En el jardín. ¿Qué está haciendo? No, le está dando la acción de los rayos. Pero si uno dice en el jardín da el sol, uno dice, bueno, no es tan comprensible. Ahora, lo que les decía ayer, alguien dirá, no, pero se entiende, pero no es la estructura correcta. Listo. Bien para todos. Pasamos a la segunda. María Paula, ¿queda bien la explicación? Sí, profe, súper bien. ¿Quién, por favor, nos comparte la segunda? Agilicemos para que el tiempo nos rinda y el taller que tenemos al final y las tareas las podemos comentar al final. Cristian, adelante. La segunda dice, los partidos de béisbol, perdón, Cristian, la segunda dice, los partidos de béisbol los de béisbol ¿Cómo? los detesto. Entonces, ¿cómo queda la frase que tú propones? Profe, efectivamente así, los partidos de béisbol los detesto. Muy bien. ¿Por qué? Explíqueme la estructura. Así ¿Dónde la está? copié igual. No, eso. ¿Dónde está el sujeto ahí? O sea que para usted los partidos son el sujeto. Sí, son los sujetos. El Sí. verbo son los detesto. Detesto. A ver, repita otra vez la frase como usted la construyó. Y Repítala. y el predicado. Lea otra vez la frase como usted la propone que debe Partidos quedar. es el verbo. No, pero venga, lea la frase como usted la propone. Listo, como es que los partidos de béisbol los detesto. Listo, entonces, los partidos. Quiere decir que para usted los partidos es el sujeto. Listo. Sí, señor. De béisbol es el verbo. Y el verbo es de todo. Pero entonces recuerde que lo que dijimos es sujeto, verbo, predicado. Entonces yo estoy aplicando el principio. Si usted aplicó eso, para usted el sujeto es es los partidos, ¿cierto? El verbo es de béisbol y el predicado es los detesto, ¿o no? Según eso, ¿cierto? Claramente Cristian está en desorden esa frase. Entonces, a ver, conteste esto usted mismo. ¿Cuál es el sujeto? Dice que los partidos. ¿Quién me dice cuál es el sujeto? Porque los partidos no son el sujeto. Sería la primera persona, no, yo detesto. Yo, ¿y quién es yo? Detesto. Tiene un verbo con el sujeto implícito. Entonces, Cristian, comencemos diciendo que empieza esa frase con detesto. Ese es el sujeto. ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es? Detesto. Lo que pasa es que ahí tiene la acción y el sujeto incorporado en una sola, pues está implícito. Ahora, ¿cuál sería entonces el predicado? De béisbol. Los partidos de béisbol. Diana, Carolina, los partidos de béisbol. Cristian, ¿sí me hice entender? La desbaratada que le pegué a usted, la que usted hizo, y por qué explico, por qué sustento, por qué el sujeto es de texto y a la vez si tiene la acción allí, y los partidos de béisbol es el predicado. Eso es lo que se llama un sujeto implícito e integrado a la acción. Miren que en el anterior decía me da, pero seguía haciendo la acción y nos estaba indicando el sujeto ahí, complementando además del sol. Pero en esta tiene detesto, yo, y además es la acción de que detesto, de que no me gustan. Y después viene el predicado, que es los partidos de béisbol. Entonces, Cristian, esa frase suya tiene 0-0. Esa frase suya tiene 0-0. O sea, no tiene, hay que estructurarla 100%. Isabela.
Claro, había que quitarle en un pronombre los, Sí, porque traía sí, dos. sí, sí, Pues yo el único que detesto sí, los partidos de sí. Ven que béisbol. abajo dice, tomado de talleres de Carlos García Zapata. El señor que lo diseñó le puso esa cascarita, digámoslo así. Exacto. Ahí, María Paula, tú que en el principio le quitaste el me, ahí no se podía, aquí sí, para que no quedara los detesto los partidos de béisbol. No, al yo decir detesto y yo, se elimine ese los. Ahí sí, así. Y esa es la Sí, señor. función, como lo expliqué. Muy bien, Carolina, Isabela, por la apreciación que hiciste. Eso es. Entonces, la segunda es, detesto los partidos de béisbol. La tercera, la propuesta que hay es, no me da la gana, querido. Entonces, esta frase es muy interesante por los giros gramaticales que pueda tener, porque así no tenga ahí signos gramaticales, hay que ponerlos para darle secuencia a la frase, pero en todo caso se sigue esa secuencia sujeto, verbo, predicado. ¿Quién nos propone la frase, por favor? Profe, querido, no me da la gana. Y una Listo. coma. Explíqueme por qué la construyó así. Bueno, querido, se está refiriendo a la persona a la que va dirigida pues la frase. No me da es la acción y la gana sería el predicado. Listo. Es parecida a la primera, ¿cierto? No me da, no, negación, me da, ¿cierto? Yo, a mí. Pero el sujeto es querido, ¿cierto? Querido, lo estoy diciendo yo. Tiene una coma, claro, tiene una coma. Este también puede ser objeto de quitarle esa coma y ponerle signos de admiración, como una exclamación, como un grito. Querido, no me da la gana, ¿cierto? También. Y ahí no iría la coma. Pero en todo caso, la estructura es querido, no me da la gana. Es correcto, María Paula. Esa vale punto 5. Tomen nota entonces. ¿Alguna duda? ¿Alguno de ustedes? ¿Es claro lo que acabo de explicar? Bien, vamos para la cuarta. La cuarta decía, qué divertido es el canto. Adelante entonces, ¿quién nos propone su cuarta frase? El canto, qué divertido es. Bueno, explíqueme esa estructura de esa frase, no explíquenos a todos y por qué queda así. El canto, qué divertido es. Ajá, Parece que primero estuviera ya bien, está pero tiene un detalle en donde no está bien. el sujeto, el canto, ¿Sí? eh, Verbo, divertido. tiene un condicional. Sí, ajá. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, ¿dónde está el verbo ahí? ¿Seguiría el Ah, verbo después del Profe, sujeto? profe, ese es el verbo. El verbo es, es y tiene un condicional. Y el predicado es divertido, ¿cierto? Está explicando qué es lo que es el canto, es aburrido o es divertido. Entonces ahí tú pusiste qué divertido es. Nosotros hablamos así, pero no es correcto. Lo correcto es decir, el canto, listo, el sujeto. ¿Qué es? ¿Cierto? El verbo, ¿qué es? ¿Cierto? Cero estar. Y divertido el predicado. Sí me hice entender el Fernando y compañeros. sí, El canto es profe. divertido. No, el canto que es divertido, porque el verbo no lo podemos tirar para el final, ni mucho menos al comienzo. No podemos decir, es divertido el canto, no, tampoco podemos decir el canto que divertido es, ¿cierto? Podría ser una exclamación, pero lo correcto, según lo que estamos analizando acá, es que es el sujeto, que es el canto, el verbo que es, porque tiene un condicional, verbo cero estar, y el sujeto divertido. Luis Fernando, si la notas, ¿qué variación le tienes que hacer? Sí, profe. Entonces ahí, por ejemplo, ese caso de Luis Fernando, de punto 5 llegó a un punto 4 o a un punto 3, pues la mitad, un poco más de la mitad, tiene la mitad agregadito, ¿sí? Claro para todos el cuarto, entonces el cuarto queda, el canto que es divertido, es una afirmación. Listo, vamos con la 5. Esta mañana, sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Información hablaron. ¿Quién nos hace eso? Por favor. Profe, Profe, yo tengo la la puse colaboración. como esta mañana los Vamos ingenieros Carolina y invitados. después Carlos Andrés, perdón, Carolina y después Carlos Andrés. Carolina, Listo. Profe, yo lo puse. Esta mañana los ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. listo. ¿Alguna otra opción?
Ahora sí, Carlos Andrés, ¿cuál tiene usted? Profe, está igual. Está igual. ¿Alguna propuesta diferente? ¿Alguien más iba a hablar? No. Profe, yo la tengo distinta. Por favor, léala. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia. Listo. La primera que leyeron Carolina y Carlos Andrés no es correcta porque esta mañana, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es los Los ingenieros. ingenieros. Listo. Pero la que lee Luis Fernando tiene un 80% bueno, el otro no, por un detalle que se llama el complemento. Luis Fernando, ¿cuál es el complemento en la frase que tú hiciste? ¿Cuál sería el complemento? Esta frase tiene complemento al predicado. Sobre los nuevos, No, sobre los nuevos sistemas de convergencia. sobre los Ajá. sistemas de convergencia es el predicado. Ok. Completo, es un predicado largo, pero es un complemento. Entonces, Entonces, miren, la forma correcta es como la hizo Luis Fernando, solo que con el complemento. Entonces voy a explicar. Ingenieros, sujeto, ellos. Acción, perdón, sujeto, ingenieros invitados al Congreso de Informática. Ese es el sujeto, ¿cierto? Los ingenieros invitados al Congreso de Informática. El Ellos que los complemento es invitaron a ese esta Congreso. mañana. Ahora, exacto, ya voy allá, ya voy allá. Y el verbo es hablaron, ¿cierto? Hablaron. Entonces, tenemos un sujeto que son los ingenieros invitados al Congreso de Informática. Y tenemos un verbo que es hablaron. Ahora, el predicado es sobre nuevos sistemas de convergencia. ¿Listo? Ahora, coma, esta mañana. Ese es el complemento, es un complemento al predicado de tiempo. Manuela fue quien intervino, ¿cierto? Sí, profe. Manuela, sí, termina de explicarlos. Me faltó algo por explicar sobre el complemento. Es claro que ese es un complemento de tiempo. Sí. Entonces, lo mejor es los complementos de tiempo, de lugar, al final y separados por una coma. Entonces, Luis Fernando, está en un 80% la estructura, al menos en lo que tiene que ver a sujeto, verbo y el predicado, pero en el predicado revolviste el complemento de tiempo. Esos complementos los distinguimos por tiempo, por lugar, y generalmente repite y se deben colocar con una coma. Entonces, ¿cómo queda la frase? Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre nuevos sistemas de convergencia, coma, esta mañana. Carolina y Carlos Andrés, ¿está clara la corrección que hice, la aclaración? Sí, profe. ¿Sí? Eso es. profe, gracias. Muy bien. Vamos con la número 6, que tiene el mismo principio del anterior. Invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. ¿Quién la hace? María Paula. El rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Muy bien, esa es. ¿La tenías ya hecha así o a partir de lo que expliqué en la anterior, la cogiste ya y la estructuraste? Profe, la verdad anexé la coma, pero así Eso es, mismo. de eso se trata la autoevaluación y de eso se trata lo que estamos haciendo aquí. Ese ejercicio que hizo María Paula está bien, se pone punto 5, porque al momento de socializarlo, de hacerlo, ya lo interiorizó. Quiero hacer aclaraciones aquí en torno a esta frase. Ya está claro, pues y con la explicación anterior. Entonces, como lo leyó María Paula, ¿cierto? El complemento es esta semana. Ahí nos lo dieron incluso a lo último, pues quedó así, solo que le pusimos la coma. Pero quiero hacer un paréntesis ahí para decir que la forma correcta es como está escrito allí, 50º. María Paula, ¿qué quiere decir 50º? ¿Cuántos años cumplió ese plantel? 50, profe, no sé. 50. Recuerden, décimo aniversario, 20º aniversario, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º y centenario. Pero la gente a veces se enreda y dice el 50º aniversario. Y 50º es un pedazo, una 50 parte, una fracción. El 50 aniversario, tampoco. Lo más correcto es 50º. O si la frase tuviera otra estructura, diría uno que las bodas de oro, ¿cierto? En este caso, porque existen pues bodas de oro, bodas de plata, ¿cierto? Entonces quiero hacer esa aclaración, que lo correcto es decir 50º, ¿sí? Cuando estamos hablando de un nivel, de un piso, ¿cierto?
Entonces, octavo, noveno, ¿sí? Décimo, lo mismo. Pero no, el piso 15 no es tan correcto, ¿cierto? El quinceavo piso, no, porque es una parte, como si fuera una partecita. Y me dirán, no, pero es que esa es una parte del edificio. No, es un nivel, está hablando de un nivel que es el, 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 el decimoquinto piso, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, uno le da estructura y también ponen, para ser práctico, ponen piso 15, pero no es del todo correcto. Cierro el paréntesis a la aclaración a partir de esto que acabamos de hacer acá. Sigamos con las frases. Vamos a la número 7, donde dice María y Lucía para sus amigos una fiesta de nostalgias musicales organizaron. ¿Cómo quedaría eso, Profe, yo la puse, Carolina? María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. ¿Por qué? Explique por qué la hizo así. Profe, pues Yo quiero que María y usted me clarifique. Lucía serían ¿Sí? el sujeto. Son Organizaron, el sujeto, son el bueno, son el sujeto. sujeto. Organizaron la acción. ¿Sí? Una fiesta de nostalgias musicales, yo pensé que sería el predicado y para sus amigas el complemento. Pues ahí no hay complemento, porque es que para sus amigas no es una precisión ni de tiempo ni de lugar. Ah, ok. ¿Sí? De hecho, yo no le pondría la coma ahí. Simplemente, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Eso no tiene, pues, ritmo secuencial, Profe, ¿no? pues yo no le puse como, o sea, yo la puse así como Pero ese corrida, no es el sino. complemento. Ah, ok, perfecto. Vamos a, Profe, hagamos una cosa, Carolina, y ya voy con María Paula. Póngale complemento a esa frase, como está. No le quite nada y póngale complemento. ¿Cómo se lo pondría a Carolina? El fin de semana. Pues Léala, María y léala. Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas el fin de semana. Este fin de semana. Listo, sí, coma, este fin de semana. Sí. Listo, profe. O Otro sea, este fin de complemento, semana vendría siendo el complemento. sí, complemento de tiempo. Ah, ok. Podríamos colocar un complemento súper estructurado, muy estructurado, perdón, no súper, es un comodín. Un complemento donde dijéramos María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales, coma, durante el fin de semana, como acostumbran a hacerlo todos los años. Súper, un complemento muy, muy fuerte, pero está complementando, está dando más a la frase. Muy bien, María Paula intervino. profe, ¿me puede repetir cómo es que queda las 6? La seis es el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Gracias. Mire usted, la coma y esta semana. ¿Cierto? Es el complemento. Ahí, Carolina, vuelvo con Carolina, no quedemos pues como con el tema entonces que a todo hay que ponerle complemento, no. Cuando usted esté redactando, mire en qué momento es preciso, aclarar o no aclarar, precisar o no. Los complementos precisan. Pero en este caso que no lo dieron, pues no había lugar a pensar que entonces porque decía para sus amigas era el complemento. No, identifiquémoslo bien. O sea, no quedemos como con esa, como le digo yo, como con ese trauma. Entonces, no, entonces para que me quede bien hay que ponerle. Me hace acordar, Carolina, que cuando yo estudiaba, yo tenía un profesor que nos cobraba la tilde a punto 5. Entonces uno le presentaba los trabajos y le quedaba debiendo para el próximo porque en tilde se le iba a uno todo. Entonces sacaban nota de -2, -2,5. Entonces yo quedé con un problema cuando salí del pregrado, cuando egresé, que era que le ponía tilde a todo. Quedé con ese problema, Carolina, ¿cómo te parece? Profe, yo también tengo ese trauma porque Es un en el trauma, eso es, colegio la profesora de español nos hacía dictados de ortografía sí, y ella por tilde, por coma, por punto, por así las palabras que pues que suenan igual pero que tienen como una letrica, pues como que es con B grande y uno le escribe con B chiquita o así. también se las cobraba. También nos las cobraba. Y yo me acuerdo que un día, o sea, y mandaba y corrija, y nos olvidó entregar, vuelva y corrija. Hasta que un día le dije, yo, profesora, ¿qué? Me mamé, no le vuelvo a presentar trabajo. No, lo que pasa es que eso se llama, lo que llaman vulgarmente en la calle letra con sangre, ¿cierto? Esa es yo lo que pretendo aquí con la autoevaluación es que usted mismo, primero que usted mismo se corrija, mire, que no hable de errores, ni de barradas, pues, perdón la expresión, ni de cagadas, pues, porque eso lo frustra a uno, ¿cierto? Que sea producto de un proceso suyo, personal, y lo otro, el grado de confianza que yo tengo en usted, ¿cierto? Es usted se califica, yo le creo. Usted ya verá cómo hace su autoevaluación. Ese es otro asunto que vi ayer en las autoevaluaciones, muy honestos, pues la gran mayoría se pusieron notas bajitas porque vieron que tenían que mejorar bastante. Entonces, bien. Después de eso, con ese profesor que yo le digo a ustedes, también lo que hice fue que después empecé a copiar todo con mayúscula.
todo con mayúscula para no tener que poner tildes. Pero ya después con el tiempo dije, no, el punto no es ese, ¿cierto? Porque después, pues, porque les quiero contar, además en mayúscula se tilda también. Está esa opción, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de trauma y Carolina dice me mamé, es porque ese no es. A eso no estamos asistiendo ahora en la escuela. Con lo que yo leí ayer en el ensayo de ayer, hombre, el tema es hacer un espacio agradable, ¿cierto? Entonces es eso. Entonces, Carolina, no es quedar entonces como con ese trauma, entonces, que entonces a todo le ponemos complemento. No, valore su frase, mire qué es lo que usted quiere decir y la estructura. Lo mismo con los párrafos, lo mismo con la construcción de los ensayos. Vamos a continuar. Gracias, Carolina, por la anotación y por la que me permitió, pues, como contar esa anécdota. La número 8 dice, por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. Escucho la frase de uno de ustedes. Profe, los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. ¿Por qué? Los abuelos son el sujeto. Irse o se fueron es el verbo. Y el complemento, a pasear por la orilla del río. La frase está bien, pero te tengo que corregir algo. A pasear por la orilla del río no es un complemento, es el predicado. Es el predicado. Exacto, muy bien. Si le fueras a poner complemento a esa frase, ¿qué complemento le pondrías? Esta mañana. Hace 8 días, durante sus vacaciones en tal parte, ¿cierto? Sí, Muy bien, profe. con una coma. Bueno, va la número 9. Entonces, entonces la 8 queda, los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Claramente, muy claro es, los abuelos sujetos se fueron verbo y a pasear por la orilla del río predicado. Atención todos entonces, punto 5 vale cada frase, cada oración y van a hacer sus correcciones, su autoevaluación. La número 9 dice, por las buenas y por las malas que no fuera, le dijeron a ese viaje. Escucho propuesta. Profe, yo puse, Carolina. le dijeron que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas. Bueno, ¿alguien tiene otra propuesta? Yo quisiera ver las personas que no han participado, ¿cierto? A ver, miremos por aquí a alguien que no haya participado. Erika, Juan Manuel, Profe, ¿qué tienen en esa? Erika, perdón, le dijeron por las buenas y por las malas que no fuera a ese viaje. muy bien. Erika, ¿por qué? ¿Por qué la frase está así? Le dijeron. Le ¿Dónde está dijeron el sujeto? sería como el predicado. No, le dijeron. Pues yo lo asumí que era como el predicado con el verbo ahí incluido. Le dijeron. Por las Es un buenas y sujeto por las implícito, malas, ¿no, profe? Sí, no perdón, fuera ¿quién ese viaje. intervino? Sí, es sujeto implícito. Ojo que ese es el sujeto. ¿Le dijeron a quién? A él. A esa persona, pues está como en tercera persona, pero implícito. Ahora, le dijeron, tiene la acción, pero es el sujeto implícito. ¿Listo, Erika? Entonces es el sujeto. Por eso lo pusiste de primero. Ahora, ¿cuál es el verbo? Que tiene una Profe, yo negación. dije predicado, No, ese es el sujeto. pero yo dije Recuerden que predicado. Sí. Ah, Tal bueno, vez profe, perdón, fue inconscientemente. Entonces, Que Listo. no fuera. el Entonces, sujeto, por las sí. buenas y por las malas. No, sería el espere, no, vamos predicado. primero con el verbo, vamos con el verbo. Si ya dijimos que el sujeto era, le dijeron, ¿cuál es el verbo? El verbo tiene una negación, pero sigue siendo verbo. Entonces sería que no fuera. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Quién nos está ayudando? ¿Isabela o Carolina? ¿Quién ha estado interviniendo? Que me gusta Carolina, también que lo hagan. profe. Carolina, entonces muy bien, hasta ahí vamos bien para todos. Le dijeron, es el sujeto, y que no fuera. Ahora vamos a mirar cómo va el predicado. Listo. Entonces, que no fuera, ¿qué fue lo que le dijeron que no fuera? ¿Cuál A es el ese predicado? viaje. Pues resulta que ahí hay un complemento, ¿cierto? Hay un predicado que debe tener un orden. ¿Qué fue lo que no fuera? ¿Cómo le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. Porque al viaje por las buenas y por las malas, no. O sea, que no fuera por las buenas y por las malas. ¿Sí? Entonces la frase quedaría, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Exacto. Puede quedar sin signos de puntuación, simplemente con el punto aparte cuando termina la frase, o con coma entre por las buenas y por las malas, como un aclaratorio, como una precisión, como un inciso. ¿Por qué la explicación de esta? Porque es que no fuera a ese viaje. Sí, pero es que están haciendo una aclaración, que no fuera. ¿Cómo fue que le dijeron que no fuera? Le dijeron por las buenas, por las malas. Entonces nos imaginamos que le rogaron, que lo gritaron, que lo conciliaron.
por todas las formas posibles, le dijeron que no fuera, o sea, que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. ¿Ya? Ese tiene una sutileza, este casito, este número 9, y es el inciso, ¿cierto? El aclaratorio, ¿sí? Entonces le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Usted puede colocar por las buenas y por las malas entre comas, que es un aclaratorio. O puede decir, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. No es complemento, es simplemente que el predicado se organiza. O puede decir, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje, y no hay problema, sin ningún signo de puntuación. ¿Me hice entender, Erika? Sí, profe. ¿Ya? Entonces ahí debes corregir. La mayoría lo tiene a ese viaje por las buenas y por las malas. Entonces hay una variacioncita del punto 5, uno se roba punto 2, ¿cierto? Punto 1. Profe, yo lo tengo con a ese viaje de últimas. Sí. O sea, sí está bien. Y sin Léela. puntuación y sin nada. O sea, dice, le Sí, está dijeron que bien. no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Sí, es que mira, esa es la forma como debe quedar. Pero si alguien desea, le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje, es válido también, está dando énfasis, Ok. claridad. Pero también es válido si dice, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas, a ese viaje. Lo ideal es que quede, le dijeron que pues lo correcto es que lo mejor y no tiene ningún problema, es como tú lo tienes, sin coma. Pero existen esas otras dos posibilidades, ya expliqué por qué. El uno porque está haciendo un inciso, un inserto, cuando tiene las dos comas, y el otro porque está dando descanso a la respiración y hace un aclaratorio al predicado, sin que alcance a hacer un complemento a ese viaje. ¿Listo? ¿Claro para todos? Bien. La número 10 dice, para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Juan Manuel, ¿qué tienes ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Cómo la harías? Pues, yo puse es que Carlos Ruiz lanzará una novela para el público juvenil. Listo. ¿Por qué? Explíquelo. Bueno, el Carlos es el sujeto. Entonces, si Carlos es el sujeto, Ruiz, ¿qué es? Pues es que el nombre entero, Carlos Ruiz, pues. Ah, listo. Carlos Ruiz es el sujeto. Muy bien. Listo. Verbo. Mm, que lanzará una novela. No, Pues la novela. no. Verbo. Acción. Lanzará. Lanzará. Predicado. La novela. Novela. Una nueva novela para el público joven. Juvenil, perdón. ¿Sí? Ojo con la precisión y la estructura. Y yo estoy haciendo como demasiado, a ver, demasiado ponerlos a que repitan, a que digan, pero para que todos comprendamos, para que agilicemos. ¿Qué nos queda de este ejercicio? Hombre, que como hablamos, escribimos, y no es correcto. Que el idioma es rico y que entonces a la hora de escribir tienen que escribir lo más explícito, lo más concreto, lo mejor posible. Entonces, ese mejor es respetando sujeto, verbo, predicado. Yo repito, alguna persona me dice, sí, pero me entendió cuando yo digo para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela, pero no es la estructura adecuada. Y cuando ya estamos escribiendo párrafos y haciendo pues el ejercicio, se nota y se denota y se connota, pues, y se ve la consecuencia cuando no me entienden, no me hago entender bien lo que escribo. O al contrario, cuando leo a alguien que no estructura bien las oraciones, van a notar ustedes que no es tan comprensible. Comentario final sobre el ejercicio, por favor se califican. Voy a mostrar el ejercicio completo en pantalla. Entonces miren cómo quedan las opciones. Miren lo que yo había dicho hace un momento. Miren, por ejemplo, voy a ponerlo incluso full, así no los vea. Que miren que la número 3 dice, querido, coma, no me da la gana. Pero podemos ponerle como expliqué, querido entre admiración, no me da la gana. Otra apreciación es, después de un signo de admiración o de un signo de pregunta, no se pone punto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el punto ya lo tiene el signo, miren el punto acá, pero sí se inicia con mayúscula. Ahora, miren la número 4, que es el canto, que es divertido, pero también si usted le pone signo de pregunta, qué divertido es el canto. ¿Sí? Ah, Miren profe, yo la tenía así, pero sin signos.
Entonces no, porque hay una cosa, miren que este que está aquí no tiene tilde. De hecho, el ejercicio nos lo está entregando, si vamos a hacer estrictamente respetando, nos estaban diciendo que la construyéramos con signo de admiración, de pregunta. ¿Saben por qué? Porque tiene un qué, perdón, el qué tiene una tilde. Cuando usted está, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en pregunta tiene siempre tilde. Cuando usted pregunta, entonces abre la pregunta, otro asunto y otra anotación. Muy copiado del inglés, de eso se llaman anglicismos, ¿sí? Son vicios, y es que lo retomamos en el inglés, no se abre el signo de pregunta, solo se cierra, pero en español sí. Entonces la gente a veces inconscientemente, o a veces también pensando que son muy cachés, muy pinchados, pues, muy light, toman como del inglés y no abren, y es incorrecto. Toda pregunta se abre y se cierra. Ahora, aquí ese que, como estaba en el ejercicio que tiene tilde, tiene pregunta. Pero usted puede decir el canto y que es aquí, ¿sí? Tiene una variación, ¿cierto? ¿Sí? Miren que el sujeto está por aquí, pero es por la estructura de pregunta. Qué divertido es el canto. Se acepta que la estructura se varíe porque está preguntando, porque la pregunta siempre empieza con un qué, cómo, con un cuándo, dónde, por qué, ¿cierto? Y repito, tiene tilde. A propósito de los anglicismos, eh, los meses no son con mayúscula, en español, en castellano, en inglés sí. Lo mismo que el nombre de las estaciones, ¿sí? Invierno, verano, primavera, otoño, con mayúscula. En inglés, en español no. Los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son con mayúscula en inglés, en español no. Entonces, tengan cuidado con esos detalles que no es correcto. Eso en cuanto a anglicismo, ¿cierto? Y bueno, ya empecé a hablar de los anglicismos por el tema de los signos de pregunta, que la gente le escribe a uno y no abre la pregunta, es incorrecto. Bueno, entonces esta cuarta, miren, la número 5, que ahorita ya la repetimos varias veces, pero acá está, creo que durante el tiempo que he hablado han tenido tiempo de tomarle foto al pantallazo, durante el día van a recibir la presentación así como recién la de ayer, pero si la quieren hacer en este momento, miren cómo está, lo que hablábamos en ese, miren, complemento acá, miren la que leyó María Paula, la del rector del Colegio de San Simón, miren, y esta semana es el complemento. Bueno, y las otras ya las hicimos, las 7, María y Lucía, miren que no tiene ninguna puntuación. Los abuelos se fueron a pasar por la orilla del río, le dijeron que no fuera. Yo aquí lo puse con las comas, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. Pero si usted lo tiene completo, no hay problema. Pero si usted lo tiene con la coma solamente aquí, tampoco. ¿Sí? Yo lo puse aquí con la aclaración, me parece mejor para la respiración, pero es correcto decir, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Y la última es Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. Esas son las respuestas, son 10, cada una vale .5. Profe, Sí. Adelante, Cristian. ¿Tienes algo para anotar, para aclarar? no, profe, que muy raspado el trabajo. Sí, profe, que en la evaluación final creo que queda muy baja con todas esas Pero no me preocupe por lo correcciones, bajo que queda, sino por las oportunidades de casi mejora que va a tener. 2,5. Porque si va a hacer el ejercicio, pues aprendió. Te pregunto, ¿aprendiste asuntos nuevos, claridades o recordaste que uno con el tiempo va, perdóneme la expresión, como Sí, perrateando, señor. como degenerando la forma de hablar y de escribir? ¿Se acuerdan que ayer les dije, en el bachillerato les dijeron? Lo que pasa es que en el bachillerato, como Carolina decía, teníamos profesores que nos cobraban la tilde a .5, nos ponían, y entonces, como dijo Carolina, de manera muy explícita, directa, uno se mama de eso, y como se mama, uno le termina teniendo fobia a este tipo de asuntos. La idea es hacerlo así, con un beneficio inventario, autoevaluado, para que aprendamos, ¿cierto? Yo les decía ayer, se los advierto, lo vimos, todos lo vieron, lo que pasa es que lo aprendían de memoria, no lo interiorizaron. Entonces, en este momento lo que les pido es que lo tomen como un elemento útil, ¿sí? Ahora, bajita la autoevaluación, no me preocupe, es el mejoramiento que va a ser y el aprendizaje. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a pasar a las inferencias. Voy a pasar a las inferencias, entonces recordemos que la inferencia
Bueno, ya todos, perdón, yo pregunto, todos ya que se calificaron, ¿alguno tiene dificultad con la calificación final? Recuerden que ponen en cada punto cuánto sacaron, o sea, 10 cifras de cuánto, punto 5, punto 5, punto 5 o la mitad. Y al final suman y en la parte superior, al lado de su nombre, en el encabezado del taller, ponen en un tamaño más grande, un tamaño grande o con otro color, la calificación total. ¿Sí? Que sea explícita, tanto el desglose de las calificaciones como la calificación total. Vuelvo a preguntar, ¿alguno tiene dificultad con esa calificación? Profe, Cristian. Sí, adelante, Cristian. Profe, lo subimos al Dropbox. profesor, la nota puede ser desde, ¿Cómo, Cristian? Que la nota puede ser como, profe, ya la voy, nota puede Isabel. ser desde 00 o 05. La nota es desde 0,0 si no tiene ninguna buena. Si tiene una sola que usted considera que está correcta, es 0.5, 1, 1.5. Si no tiene nada, Eso, pues. 0. Sí, va desde 0 hasta 5. Isabela, como la autoevaluación del día de ayer. Pero o sea que, por ejemplo, profe, porque por ejemplo yo sí tenía de pronto un error en un orden, ahí mismo cancelaba el ejercicio y le colocaba 0. O si tenía un No se pequeño dé error, no le se dé podía tan duro, colocar no el se dé 0. tan duro, Cristian. Yo lo dije ahorita. Si usted ve, por ejemplo, que le faltó un pelito, digámoslo así como decimos los paisas, entonces póngase punto 4. Si usted ve que tenía el orden, tenía la intención, pero no atinó, póngase 2.25. Si ve que definitivamente no hizo nada, como la primera que yo le corregí a usted que estaba total, ahí sí 0,0. ¿Sí? Entonces usted puede ir en ese punto 5, desde punto 1, desde 0.1 hasta 0.5, usted puede valorarse su ejercicio en cualquiera de ese rango de valores. ¿Sí? Por eso es autoevaluación, para que usted justifique por qué y usted mismo se haga un ejercicio honesto, usted mismo se va a valorar su trabajo. ¿Listo? Bueno, Isabela y compañeros, así como la autoevaluación pasada, vamos a hacer de esto. Vamos a montarlo a la carpeta. Para que todos terminen de calificar, voy a compartir la ruta de la carpeta. Yo prefiero invertir tiempo en esto, pero que a todos nos quede claro. Y voy a indicar. Si alguien tiene abierto el Dropbox, me dice también. ¿Quién tiene abierto el Dropbox o quién lo puede abrir? Yo, profe. Listo. Entonces, estamos en la carpeta lectoescritura 8, lectoescritura regiones, grupo 30 Oriente. Ahí donde dice grupo 30 Oriente, la carpeta número 5, ¿sí? Miren acá, la estamos viendo en pantalla. Sí, señor. La carpeta número 5, yo la abro, esa carpeta se llama autoevaluación, talleres, gramática y ortografía. Y hay una carpeta que dice 1, oraciones, ¿sí? Entonces dice oraciones. Vea, aquí por ejemplo detecté algo. Hay una carpeta acá que se me coló aquí, no sé por qué. Bueno, miren, esta carpeta de estas dos personas, esta carpeta está donde no está. O sea, esta carpeta la crearon aquí y montaron acá. Entonces, estas personas que tienen esto aquí montado, ahorita se los tengo que valorar, pero esa no es la carpeta. O sea, debo valorar y eliminar la carpeta. Esa carpeta no estaba ahí. Esa carpeta, por alguna situación, alguien la creó y la puso ahí. No sé si alguno de los dos compañeros, pero bueno. Vamos entonces entonces no le paren pues bolas a esta carpeta aquí, no la tengan en cuenta. Entonces hay una que se llama 1, oraciones. Ahí van a montar el trabajo, como montaron los otros. El que vamos a hacer ahorita que se llama inferencias, lo van a montar en esta número 2. Y los que vamos a hacer la semana entrante, que ahorita voy a explicar, el conectores 1, conectores 2, conectores deícticos 1, deícticos 2, los van a montar en cada carpeta. Mucho cuidado, no es que monten los conectores en una sola, no, el 1 en 1, el 2 en 2, y así se facilita para ustedes y me facilita a mí también el trabajo a la hora de bajar esa nota. Es claro, Carolina me dijo que tenía abierto el Dropbox, ¿cierto? Que lo tiene abierto. Sí, profe. Te abre ahí como tal cual como lo estoy haciendo yo. Sí, profe, incluso me apareció la carpeta y yo, ¿Cuál carpeta? la que dice presentación personal. Sí, esa carpeta la creó alguno de los compañeros. Pero aquí se vale. Aquí se vale. Por ejemplo, aquí yo la voy a mover entonces esos archivos. ¿Para qué? Para que queden donde tienen que estar, ¿cierto? Entonces, a ver, esos archivos, no los voy a mover ya para no enredarme acá. Pero esos archivos tengo que eliminar esa carpeta y tener en cuenta el trabajo que hicieron los compañeros. Lo hicieron donde no era. De hecho, yo no había visto la carpeta.
a esas personas les faltaba esa presentación, ¿cierto? Lo montaron donde no era. Recuerden que en este caso, si yo tengo tiempo de corregir, yo corrijo, pero en la vida laboral, en la vida académica, si usted llega donde no tiene que llegar, es como si no hubiera llegado. Si usted llega tarde, a veces es como si no llegara. Recuerden que en un banco, si uno llega a las 4:01, pues le cierran la puerta. Y si de pronto hay horario extendido, esa transacción entra con el día siguiente. Y si es una fecha de corte, una fecha de vencimiento de algo, usted se perjudica. Entonces, así pasan. Entonces, pasaría aquí también. Lo puso donde no era, entonces como si no presentara el trabajo. Aquí vamos a corregir para el caso de los dos compañeros que montaron ahí. Entonces, yo ahorita por la tarde elimino esa carpeta y los dos trabajos de los compañeros los paso para donde deben de estar. Es claro para todos la carpeta donde debe de presentarse entonces la autoevaluación de los talleres de aquí en adelante. Sí, Bien. señor. Y queda en la grabación del día de hoy para que si alguien tiene una duda, va a la clase y mira por allá en el minuto como en el minuto 1 con 1 hora con 15 más o menos, 1 hora, en los primeros 60 minutos está esta aclaración. Bien. Por favor, entonces tengan listos sus talleres de inferencias. Bueno, entonces, recordemos que la inferencia es un relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión representados en una o varias frases, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación. La idea es que lo correcto es que para que exista la lógica y la inferencia cuando yo la estoy leyendo, debo de incluir significado, interpretación, contexto, aplicación, ¿sí? Pero no en el orden estricto. Yo puedo empezar por la interpretación, después hablar del significado y después del contexto, o en el otro orden, no importa. Lo que se valora en una inferencia es que contenga los tres aspectos para que sea integral, completa. Yo decía ayer que uno a veces dice, pero ¿por qué tengo mala la inferencia si yo interpreté? Pero porque no tiene ni el significado ni el contexto. Esto lo aprendemos haciendo bastante. Aquí no tenemos sino 26 frases. Repito, la inferencia se puede hacer de un párrafo, incluso las inferencias se pueden hacer de un texto completo, ¿sí? Se puede hacer de una frase, se puede hacer de un párrafo, se puede hacer de un ensayo con 3 o 4 párrafos o de una obra completa. Cuando yo estoy escribiendo, yo soy el que escribo, yo soy quien escribe, cuando yo soy quien escribe, lo ideal es que yo maneje el esquema de inferencia para que eso se convierta en argumentación. Es decir, cuando yo estoy exponiendo una idea, yo puedo decir que la pandemia, ¿sí?, significa un aislamiento total y un estado de emergencia sanitario, ¿sí?, lo cual llevó a toda la humanidad, ¿sí? Entonces dije el significado, ¿cierto? Después lo interpreté, lo cual lleva a la humanidad a esta situación, a que se baje la, la producción, las industrias, no sé qué, lo que hablamos ayer. Y en el momento actual y para esta década, para esta segunda década del siglo XXI, pues, el contexto, el escenario es, y empiezo a hablar. Ahí estoy dando una buena argumentación de una idea que yo voy a plantear. Entonces, para eso son las inferencias. Ahora, las inferencias pusimos un ejemplo con una frase célebre y el taller que hicimos es con una frase célebre. Cada inferencia, como son 26 inferencias y la nota vale 5, vale .19. Es una nota, pues es un valor pequeño, ¿sí? Pero, ¿qué les recomiendo? Que cojan una por una las inferencias y le den este valor, ¿sí? Que empiecen a hacer la valoración. Y que al final vuelvan y revisen y digan, bueno, entonces en total tengo tanto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno dice, tengo la inferencia a la mitad, entonces tocaría una cifra de 0,0 no sé qué, pero es una valoración, pues este es el valor que da cuando uno divide 5 entre 26. Bien, entonces hecha la explicación, les propongo que el ejercicio lo hagamos de esta manera. Cada quien quiera va a leer, no vamos a leer las inferencias de todos. Yo dije ayer también que las inferencias pueden ser diferentes, primero de acuerdo al contexto y al referente que tenga la persona que está encargado de hacer la inferencia. Entonces, de esa inferencia que está ahí en el ejemplo, pueden haber 26 inferencias diferentes con el mismo tema. Lo que interesa es que tengan la estructura adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada quien va a leer la inferencia que requiera. ¿Qué les sugiero? Que la inferencia que tengan dificultad, la que digan, uy, como dijo Cristian ahí ahorita, hubo un momento donde como que no me daba, como que yo no daba, él dijo me bloqueé, no diga me bloqueé, sino como que yo le estaba bregando y no la alcanzaba, ¿cierto?
Entonces, la que le da dificultad, léala acá para yo resolverla o que la comentemos y le sirva ya para explicación para usted y para los demás. Entonces, comencemos. ¿Quién quiere comenzar? Y con cualquiera, no en el orden, no en el orden que están. ¿Quién comienza? Manuela. ¿Qué inferencia? Vamos a hablar de la fecha. Hoy es 5. Léenos, por favor, tu inferencia número 5 de la frase 5. La inferencia que dice el amor es, la frase que dice el amor es ciego y los enamorados no pueden ver las mil tonterías que hacen. Shakespeare. Listo. El amor es ciego y los enamorados no pueden ver las mil tonterías que hacen. Shakespeare. El amor es un estado de indefensión, en donde en ocasiones nos perdemos a nosotros mismos por complacer y completar al otro. Y de este proceso no estamos conscientes la mayoría de veces, logrando así una perspectiva aislada de la vida y de las acciones que realizamos, en donde da a entender que no vemos la realidad como realmente es, y solo cuando pasa este estado somos conscientes de lo que realizamos. Llevando esta frase al contexto laboral, queda evidenciado que en muchas ocasiones nos apresuramos a tomar decisiones y no nos damos cuenta de cómo estamos actuando o de las consecuencias que esto trae consigo. Muy bien. Ahí hay un inicio en donde la definición de amor, ¿sí? La conceptualización. Yo sé que cuando usted dijo que es un estado de indiferencia, ¿cierto? Me hizo acordar incluso de una frase que hay por ahí que leí una vez y me impactó mucho estando yo muy joven y decía que el amor es el mayor acto de desprecio que uno puede cometer con uno mismo. Pero porque el que quiere pues termina queriendo tanto al otro que se descuida el mismo. Entonces dijiste ahí que es un estado de indiferencia y tal, pero está redactado de tal manera que pareciera que entraste de una vez a la descripción, ¿cierto? Entraste a la descripción, ¿sí? Entraste de una vez, entraste a la descripción, ¿cierto? Perdón, sí, a la interpretación, perdón, a la interpretación, a la interpretación. Y al final le das una muy completa descripción o contextualización o aplicación tan completa que es redundante. ¿Qué pasa con las inferencias? Pues trata, no digo que es redundante, perdón, que tiende, está como en el límite de llegar ya a ser redundante, dirían algunos. Yo respeto lo que ustedes hacen, pero te doy sugerencias. Primero, después de hecha, y mirar bien. Entonces, ¿yo qué le mejoraría a esa inferencia? Hombre, ser más concretos, más evidentes en el significado. ¿Sí? Y yo no les dije que no pudieran utilizar el diccionario. Por ahora ustedes pueden utilizar diccionario para tomar habilidad. Y diría que después de la descripción, de esa interpretación, revisar bien y entonces concretar la idea, ¿sí? Para ser breve, para ser más breve la inferencia. No siempre lo que tiene mucha extensión es lo más asertivo. ¿Me hice entender, Manuela? Sí, pero solo que tenía muchas ideas y no sabía cómo concretar correctamente. Pero está muy bien. A usted lo que debe mejorar es la parte final de una inferencia, de un texto. Después de que lo lea, vuelva y léalo cuantas veces sea necesario para que lo pula. En este caso, para que la concrete mucho más. Dos aspectos. Uno, el tema del amor, para que lo definas de manera más, porque si dices que es indiferencia, yo diría, no, el amor es lo más lindo del mundo. Otra gente diría, no, el amor es una bobada. Otro diría, no, el amor es un acto de desprecio. Tú dijiste que es un acto de indiferencia, ¿cierto? Entonces, deja de ser conceptualización o definición para convertirse en una interpretación. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Se camufló ahí. Pero está la inferencia, digamos que está en un 90%. ¿Cuál tienes duda para que la resolvamos, Manuela? ¿Cuál de todas? Yo te dije ahí la 5 porque es 5 de junio, pero ¿cuál quieres que resolvamos? Que digas, bueno, quiero como salir de la duda. Las hiciste todas, Manuela. En la 4 tuve como dificultades para interpretarla. Bueno, la número 4 dice, un pariente pobre es siempre un pariente lejano. ¿Sí? Handeloff. Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué copiaste? Listo, yo escribí. Cuando se tienen necesidades o escasez económica, se suelen encontrar mucha indiferencia de parte de la sociedad en general, incluido tu círculo familiar, ya que si no brindas un beneficio económico, dejas de ser priorizado. Y esto se ve reflejado en la sociedad actual, que busca y brinda beneficios a aquel que pueda
devolverlos. Bueno, ¿qué quiero decir, Manuela, a partir de lo que has leído? Vamos primero a lo general. Lo general es, la tendencia que tienes es a describir, ¿sí? A que en vez de hacer inferencia, haces interpretación, ¿cierto? Lo mejor, truquitos para que la inferencia salga bien, no ahorren palabras, ¿sí? Yo le decía ahora, le quedó extensa. Eso es ya revisar para concretar. Muchas veces uno tiene tres ideas y uno dice, no, esto es lo mismo, solo que si la fundo en una sola idea, soy más concreto. A eso me refería cuando decía concretar, abreviar palabras, ¿cierto? Dar más foco. Pero a veces también no es conveniente ahorrarse palabras. Por ejemplo, los conectores y esas palabras. Cuando ahí, por ejemplo, falta, ahí en la tuya, en esa número 4, falta el significado real. Sí, profe, es Y que es por mucha eso tenía la interpretación. duda, porque me dejé Exacto. llevar más como en forma de reflexión y de interpretación. Entonces, más que eso que tú algo. llamas reflexión es una interpretación que tú haces, la tendencia. Muy seguramente todas las frases las tienes así, porque es un estilo que uno ya tiene incorporado, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es? Es decir, hacer uso, miren que yo tengo aquí como unas palabritas clave, significa, Lincoln, el autor, Hamdeloff, dijo, quien escribió nos quiere dar a entender, ¿sí? Para que eso vaya separando cada parte de la inferencia. Entonces, ahí en esa yo diría, un pariente pobre siempre es un pariente lejano. Va a parecer muy parecida a la tuya, solo que le voy a agregar unos elementos. Vamos a ver, yo no la tengo copiada aquí, la voy a hacer así a viva voz. El concepto de riqueza o pobreza casi siempre, en la mayoría de las veces, lo ligamos a la posesión de bienes o de bienes materiales. Pero cuando se trata de interactuar en la sociedad, no debería importar cuánto se tiene para poder entonces ser todos iguales. El autor nos quiere decir que esa realidad existe desde hace muchos años. Es decir, que a las personas las apartan por lo que tienen o las tienen en cuenta por lo que tienen y no por lo que realmente vale. Punto. ¿Qué tal me salió, Manuela? Que no la copié, pero la salí allí. Traté de hacer yo arranqué yo tengo la tendencia a arrancar siempre por el significado, ¿cierto? Entonces yo como a otra cosa, cuando Manuela dice, no, es que no la logré interpretar, entonces clave para eso, usted lea la frase, entonces yo leo esa frase donde dice un pariente pobre es un pariente lejano. Ahí el tema del señor, el tema central de esa frase es el concepto de pobreza o riqueza. Yo, como intención, Profe, sí. perdón, le interrumpo. Yo coincido con lo que usted dice. O sea, yo lo tenía como que vale más lo que se tiene económicamente que lo que se es. Exacto. Pero es un punto de vista que tú coincidiste conmigo, pero repito, las inferencias todas pueden tener diferente punto de vista. Lo que estoy explicando, y ya vamos, Carolina, para escuchar completa tu frase y para que participes, es que yo, pero no tiene que ser así siempre. Para mí es más fácil, se me presta más empezar por el significado. La mayoría de las veces empiezo por el significado. Entonces yo lo tomé, entonces cuando uno dice, no la logré interpretar, no, venga, coja la frase. Entonces, un pariente, el sujeto, ¿cierto? Es siempre un pariente lejano. Bueno, ahí está pues como la estructura de la frase, pero entonces yo busco la idea. ¿Cuál es la idea? Está manejando la idea de pobreza o riqueza, la idea de riqueza, ¿cierto? Ah, bueno. Y después entonces nos está diciendo que la gente la alejan por eso. Entonces yo arranco por el significado, interpreto bueno, yo en este caso hice el significado, después lo apliqué al momento real y de último hice la interpretación de lo que él nos quiso decir. Interpretar o lo que quiso decir el Señor, el mensaje que nos dio, la intención de quien escribió. La aplicación es como yo lo llevo al contexto, como yo lo miraría. Generalmente yo también utilizo la palabra en el momento actual o en el contexto actual o en las condiciones actuales o en la mayoría de los casos podemos observar como la gente, ¿cierto? Para darle contexto. Bueno, entonces esas son claves. Te repito, Manuela, muy seguramente las 26 ejercicios los tenés con esa tendencia a lo descriptivo. Entonces, ¿yo qué haría al final? Yo diría, hombre, pues me puse no punto 19, yo me pondría punto 15, o sea, me rebajaría en todas por parejo, entonces estaría hablando de un 4 en todo el ejercicio, si están completas y todas tienen esa tendencia, que no es que les falte, que no es que esté mal hecho el ejercicio, sino que se debe fortalecer. Repito, en tu caso, haciendo más visible, más relevante la definición, la conceptualización y dando concreción al contexto, porque en su mayoría la frase tú tiendes a redactar lo que tú llamas reflexión, estás haciendo es pura interpretación.
¿cierto? Y ahí entonces empiezas en esa interpretación poniéndole ese toque como esa percepción muy personal tuyo. Ahora sí, Carolina, ¿cómo está esa número 4? Léela como la tienes. La inferencia de la número Profe, 4. así como se la dije, vale más lo que se tiene económicamente que lo que se es. Queriendo decir como que hoy en día vale más lo que uno aparenta que lo que uno vale como persona. Pero venga, usted hizo otra frase a partir de la frase que el señor hizo, pero no hizo una inferencia. ¿Cómo así? No, ¿dónde está el significado ahí? O sea, léame cómo hizo cuál fue la inferencia que redactó de la frase 4. Vale más lo que se tiene económicamente que lo que se es. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿dónde está el significado? Ay, profe, entonces la tengo mala. No, no, Pues, o esa sea, sí, para mí el realmente sí, significado es ese, o sea, como que hoy en pero es día es que no quería como redactar mucho. no, pero es que viene lo que dije ahorita, si redacta mucho, mire lo que hablábamos ayer, profesor, ¿y de cuánto un ensayo? No, lo largo no siempre es lo mejor. Mire lo que yo le decía a Manuela, le dije por un lado, miren, tiene que concretar, o sea, sugerencia, lea lo que escribe para que lo concrete en una sola idea en esa parte de la contextualización. Le dije también pero le dije, pero venga, pero cuando usted va a hacer el significado y el contexto, no ahorre palabras. Y les dije, hay palabritas como significa, Lincoln se refiere, el autor se refiere. Entonces, esa que acabas de hacer, Carolina, no es una inferencia. No tiene ninguno de los tres elementos, ni el significado, ni la interpretación, ni el contexto. ¿Qué hiciste? Diste trasladaste la frase, ¿cierto? Parafraseaste. La parafraseé. Exacto, entonces eso no es una inferencia. Ahí la Ok, mente profe. es un 0-0. Y si todo el ejercicio está así, pues no te pongas 0 en el ejercicio. Ahorita miramos y en la noche y lo redactas con lo que hicimos acá y te rebajas a partir de 4 porque no lo hiciste bien, pero no te vas a poner el 0-0 en todo, sino que la oportunidad que tienes es redáctalo nuevamente con lo que estamos hablando acá. Si te vas a castigar diciendo, hombre, como no lo hice como era para la clase, voy a calificarme a partir de 4, por ejemplo, y empiezo a mirar, por ejemplo. Listo, Pero profe. son decisiones que ustedes toman, ¿cierto? Bien, Carolina, una que quieras que analicemos. No, no, profe. Sigan allá. Bien, una oportunidad más para alguien que quiera, mejor, para quienes quieran aclarar dudas. Profe, pues yo Profe, quiero Paula, verificar una de las que hice, a ver si voy como sí, encaminada por donde es. ¿cuál? La 3. Bueno, 3. dice, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Sófocles. Bueno, según Sófocles, el servicio, en especial cuando es para la comunidad, es uno de los logros humanos que más admiración suscita. Trabajar para sí mismo de por sí es un sacrificio que se hace para subsistir, pero trabajar para los demás es una muestra de amor. Listo. Digamos que ahí tiene implícita la contextualización. ¿Sí? Yo le agregaría una palabrita. Pero en todo momento de la historia, trabajar para los otros es lo que dices ahí, es una obra, no sé qué, ya sea desde una organización no gubernamental, desde un voluntariado, tal, y lo concretas. Pero no tiene el significado, ¿sí? Ahora, arrancas muy bien. ¿Cómo fue que dijiste? Sófocles nos quiere decir, o Sófocles, ¿qué? Profe, un segundo. ¿Cómo la leíste? Sófocles, ¿qué? Sófocles nos dice. Según Sófocles, Eso. Entonces, mire, esa entrada es correcta. Cuando uno dice según Sófocles, es lo mismo que decir Lincoln se refiere. Cuando uno dice según Sófocles, es lo mismo que decir el autor nos dice. Es correcto. Y esa entrada está muy bien. Ahí está la interpretación. Y al final, por allá después de una coma o no sé, de una pausa que hiciste, repito, está, pero todavía muy débil la contextualización, ¿sí? Cuando dices, sí, entonces hay que mejorarle, sí, pero no está mal, María Paula. Me hice entender para todos la corrección que estoy haciendo y la precisión. Y María Paula, para ti. sí, señor. Entonces haría falta como el significado ¿Cuál sería el significado que él del nos está dando servicio. ahí? De servicio, de solidaridad, llevándolo pues a términos modernos, la solidaridad, la solidaridad, el acompañamiento, la sensibilidad hacia el otro, el amor hacia el prójimo, porque no, pues no, sí, la colaboración, la solidaridad, la ayuda a los demás, ¿cierto? El voluntariado, ¿por qué no? Esa palabra útil, ser útil, ahí es donde está la clave de qué voy a definir. Pero está bien, María Paula, digamos que esa frase tiene un 60%, un 70%. ¿Cierto? Si son tres componentes, pues le agregamos ese el significado y nos queda en un 70 más o menos.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Sofía, ¿cuál quieres que Profe, aclaremos? Ah, bueno, Cristian. Y ahorita Sofía. profesor, eh, quería de pronto aportar en la inferencia número 11. Una Entonces no la mujer haga. puede hacer de un Cristian, no hombre. la haga. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Porque usted quería, ya no Sí, quiere. señor, ¿por qué? Ah, no. No. Listo, la inferencia de la 11. ¿Cómo? Una Entonces, ¿cómo es la mujer puede frase? hacer Yo de un... quiero, ¿cierto? Yo deseo leer la número tal, ¿cierto? No que quería. Miren, yo me vuelvo cansón, chocante, no sé, para algunos chistosos, para otros chocante, para otro qué señor tan aburridor, pero créanmelo, esas sutiles diferencias, Cristian está en la clase que él dicta en el Instituto de Deportes del Santuario. Yo a veces también caigo en ese error, pues hago la claridad. Entonces dice, yo quería venir a dictarles la clase. La gente dice, ¿cómo así? No, quiero dictarles una buena clase el día de hoy, quiero que compartamos, ¿cierto? Se nota mucho cuando uno es administrador y la gente no le copia bien, no capta bien las instrucciones. Con eso se llaman unos tiempos imprecisos, ¿cierto? Ese quería, venía, era, ¿sí? Ahora, píldora también. Traten de evitar en las redacciones los gerundios, ando, endo, traten. No es que no se utilice, traten de evitarlos, ¿sí? Comenzando, ¿sí? Comenzando la mañana, no. Hay partes donde se puede utilizar. Ando, endo, normalmente, ¿sí? Ahí es donde también la gente cae en vicios orales. Yo alguna vez escuché una gente que decía últimamente, primeramente, y resulta que no es correcto, ¿sí? Entonces, bueno, cierro el paréntesis, Cristian, no se sienta mal por la corrección. Varios de ustedes han dicho sería, quería, y ahorita pues no quiero estar cada que hablen, pero sí ténganlo en cuenta. Cristian, si me dicen entender, entonces, ¿por qué no quería? Ya si ya quería, entonces ya no quiere. Lo asertivo es decir, yo quiero compartir mi frase, sí. ¿Listo, Cristian? Sí, señor. Cierro la Gracias. píldora gramatical. ¿Cuál es la frase que quieres compartir? 11, profesor. Muy bien. La voy a leer y tú me dices cómo la Es la tienes. siguiente. Sí. Sí, señor. Una mujer puede hacer de un hombre una bestia o de una bestia un hombre. Nietzsche. Adelante, Cristian. 11. El trato de la mujer permite construir la personalidad de un hombre. Argumento. La manera de relacionarse con él puede motivarlo a ser mejor o la destrucción del mismo. La mujer siempre tendrá el poder de sacar lo mejor o lo peor de un hombre con o sin su atención. Bueno, quiero anotar aquí Ya. algo. Cuando Manuela leyó la frase de Shakespeare, ¿cierto? Fue Manuela la de el amor es ciego y los enamorados. Fue Manuela, no recuerdo quién lo hizo. Sí, profe. La interpretación depende mucho también del conocimiento que uno tenga. Entonces, Sófocles, es un filósofo, ¿cierto? Shakespeare, escribió. Esa frase del amor es ciego y los enamorados salió de Romeo y Julieta, ¿cierto? Entonces, el concepto que él tiene del amor, es un concepto trágico, ¿sí? Aquí en esa número 11, si vamos a ver a Federico Nietzsche, ¿sí? Vamos a hablar del concepto que él tiene de la bestia y un concepto que él tiene del hombre bestia. Y el hombre bestia, él lo define como el hombre irracional, el hombre que no piensa, el hombre que está alienado, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a que yo pueda decir lo que Cristian redactó. ¿Qué debo de anotar? Que tiene los componentes, un momento donde se cortó. Si la podemos volver a leer, la leemos y te aseguras que no se corte. Pero recuerden que no es decir argumento, 2 puntos, tal cosa, que eso entendí. No, es integrar los elementos en una sola redacción. Volver a leer, Cristian, que un momento donde se cortó. Pero ahora, ¿qué le faltaría ahí? El concepto de bestia. O sea, el concepto central ahí es la bestia, la irracionalidad. En este caso, para Nietzsche, el hombre bestia es el hombre alienado, ¿cierto? El hombre que no piensa o el hombre que piensa influenciado por otros. Creo que ese es el concepto de filosofía, si no se me ha olvidado la filosofía por ahí de décimo. Me corrigen si no es así. Entonces es fundamental uno también tener esos referentes para poder dar alcance tanto al significado como a la aplicación, ¿sí? Léela, Cristian, para ver si esta vez no se nos corta el micrófono, aunque yo capté en la mayoría la idea. Entonces, a número 11, y bueno, Sí, y mira las apreciaciones que te hice. sí, profe. Nuevamente, el trato de la mujer permite construir la personalidad de un hombre, ya que su manera
de relacionarse con él puede motivarlo a ser mejor o la destrucción del mismo. La mujer siempre tendrá el poder de sacar lo mejor o peor de un hombre con o sin su atención. Bien, ahí ven pues ahí esa frase, ya sí la escuché muy bien. Esa frase es pura interpretación, no tiene ni contexto, tiene un contexto implícito y no tiene el significado. Digamos que Cristian ahí no tiene el significado, ¿sí? De hombre bestia, tal como está ahí, que lo dijo Shakespeare. Entonces sería, que dijo, perdón, Nietzsche. Nietzsche nos quiere decir que un hombre bestia es un hombre que está alienado, un hombre que no piensa por sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Entonces, cuando una mujer, entonces, quiere decir que las mujeres tienen alto grado de influencia en los hombres y hacen que él piense de una manera diferente. Por consiguiente, sus actos van a ser mejores, ahí me enredé, por cuanto sus actos sus actos y sus acciones van a ser consecuencia de ello. Actualmente podemos ver cómo la alienación, tanto ideológica como desde el sentimiento, se vive en muchas de las personas. Punto. Yo ahí gagueo ya porque la estoy haciendo en el aire, ¿cierto? Pero noten ustedes cómo arranqué por el significado, interpreté y apliqué. Sí, Cristian. Profesor, referente a lo que tú me decías sobre el hombre bestia, digamos, en la psicología, la personalidad tiene diferentes trastornos y uno de estos trastornos se puede, digamos, adaptar a lo que nos quiere hablar Nietzsche. Entonces, de pronto ese término de personalidad puede recalcar muchos más aspectos. Bueno. Desde una personalidad, digamos, amable o iracunda. ¿Pero Nietzsche trabajó desde la psicología o trabajó desde el tema filosófico-social? Porque hasta donde yo tengo entendido, el hombre bestia para Nietzsche no es pues desde esa personalidad. Ahora, se puede aplicar. ¿Qué pasa? Redáctalo de tal manera que tenga un significado, pero siempre desde la frase como tal. O sea, no la saques del contexto de Nietzsche, porque te la estás llevando al concepto de la psicología. ¿Sí? Sí, señor. Porque ahí Perfecto. entonces caerías otra vez en lo mismo. Estás interpretando y no estás dando el significado que nos está dando, ¿sí? O sea, perdón, estás aplicando, pero no estás interpretando a Nietzsche. Te saliste de Nietzsche para interpretar la psicología, ¿cierto? Para aplicarlo. Eso quiere decir que como frase célebre y como Nietzsche pensó también hizo también hecho su trabajo, que mire que tiene aplicaciones en diferentes ramas. Entonces ahí es lo que acabas de decir, podría ser objeto de el hombre bestia aplica para las personalidades que hoy en día, debido al estrés, debido al estrés, al acelerado que es el mundo, se puede evidenciar en muchas de las personas que terminan siendo, por su forma de comportamiento, hombres bestias. ¿Cierto? Profe, ahí también entra mucho el contexto, o sea, puede ser porque el contexto político, entre el contexto religioso, y o sea, ahí es como de la percepción del hombre bestia que cada uno lee, porque según Nietzsche, él no se, pues en una de las apreciaciones que él hacía era que él no se sentía lo suficientemente bestia para ser hombre, porque el hombre muchas veces actúa por inercia, se deja cegar como por los sentimientos y no piensa más allá de lo que tiene enfrente. Por el Entonces, instinto. La palabra instinto, no sentimiento, sino instinto. Entonces él se dejaba como cegar por lo que sentía en el momento y actuaba como una bestia. O sea, si tenía rabia, botaba como la rabia con sus acciones y hería a los demás. Entonces, eso como que se basa mucho dependiendo del contexto que uno lee. Bueno, entonces ahí hay dos elementos. Uno, Cristian y compañeros y Carolina, no nos alejemos de la interpretación. La interpretación es lo que nos dijo el autor. Entonces no nos salgamos de Nietzsche en este caso. Ahora, el contexto, ¿sí? Es lo que acaba de decir Carolina. Claro, la aplicación, el contexto, llevarlo a realidad, llevarlo a aplicación, que es lo que Cristian dijo. Hombre, es que eso aplica a la psicología, ¿sí? Ahora, el significado tiene que ser lo que para el amor es Shakespeare, el amor es para Shakespeare, lo que el hombre bestia es para Nietzsche. ¿Sí? ¿Soy claro, Cristian? ¿Quedó claro? Sí, entonces, profe. ahí esa inferencia tiene un 60%, porque la intención está
pero hay que mejorarla con las aclaraciones que hice. Sí, Cristian. Cristian, sí, Profesor, sí, tengo una duda en particular. De sí. pronto, cuando yo de pronto me le expreso hacia usted con el diminutivo profe, ¿está correcto o sería mejor decir profesor? Bueno, pero es que profe no es un diminutivo. El diminutivo sería profesorcito. Profe es una abreviatura de la palabra y que por su uso constante en nuestro medio, en nuestro contexto, es el equivalente al otro interlocutor, ¿sí? Como cuando digo muchachos y se me zafa, muchachos, es un calificativo. Eso en cuanto al uso gramatical y en cuanto al uso personal, no, a mí me parece que aquí todos somos compañeros, entonces que el respeto no es lo ceremonioso, ¿sí? Ni los títulos, ¿sí? Entonces a uno le pueden decir doctor, pero no porque tenga salto corbata, porque es el alcalde o porque tiene mucho poder, sino porque sus estudios son de doctorado, ¿cierto? Doctor en lo académico. Pero profe es un buen denominativo en nuestro medio, denominativo, ¿cierto? Y el diminutivo es profesorcito. Entonces el profe no es una expresión irrespetuosa, es una expresión de mucho respeto. Yo decía alguna vez que cuando yo trabajaba con el sector oficial me decían doctor, y que en algunas partes me dicen licenciado, doctor, no sé qué. Para mí es mejor que me digan profesor. Pues es más, me enorgullece más, es lo que yo hago y lo que a mí me... Entonces sí, iba en ese sentido, en esos dos sentidos la pregunta, Cristian. Sí, profe, porque a veces, vea, nuevamente, lo repito mucho y a veces uno por tratar de ser como respetuoso y cortés, No, no. a veces sí. Sí, porque de pronto ese de los diminutivos a veces me pasaba y quizás a veces todavía Hay tengo, cosas digamos, esa... más, hay cosas más llamativas en nosotros, sobre todo los del centro, los del eje cafetero, y es que usteamos, usteamos y tuteamos y revolvemos. ¿Sí? Digamos, los españoles siempre te tutean, perdón, te ponen en la segunda persona del plural, vosotros, ¿cierto? Vosotros. Y lo manejan así, ¿sí? Tratan de tutear, pero uno solo. En cambio, nosotros mezclamos el usted con el tú. Vos, por ejemplo, me decís yo, usted, vos, yo lo hago también. Es una particularidad, pero no es irrespeto ni es malo. Desde el punto de vista de la estructura del lenguaje, es aceptado porque aquí decimos profe, muchachos, ¿sí? Ahora, hay momentos en donde se convierten en vicios que sí no son recomendables para ustedes, sobre todo en el mundo laboral. Ejemplo, hay secretarias que uno llama y le dice, espérate mi amorcito, te paso la llamada. Uno va a que lo atiendan a un negocio o usted va donde el instructor de deportes y a todas las señoras les dice, mi hijita, mi amorcito, cariño, amor, y eso sí no es adecuado. Es más, desde el punto de vista de la administración, no hay nada mejor que a usted le digan por el nombre. Carolina, no gordita, monita, flaquita, mi amorcito, queridita. Pues a veces hay gente que lo ve como algo muy caché, muy bonito, muy chévere, que tan bacano es el profe, como nos dice amor a todos, pero no es lo adecuado. Sí, bueno, nos podríamos pasar hablando un rato sobre eso, pero creo que respondí tu pregunta, Cristian, ¿cierto? Para ti, para todos. Profesor, muchas gracias. Pero alguien más con una inferencia para que vamos cerrando. ¿Cuál es la tarea? La tarea es, cada quien entonces toma sus inferencias, se las valora. Que no hice nada para el día de hoy. Hombre, yo le creo, estaba cansado, ya no le da por la noche, no sé, respetable. Pero la idea es que usted haga sus trabajos. Pero tiene la oportunidad de hasta las 23:59 del día sábado 5 de junio de subir su ejercicio. Tiene la oportunidad incluso de hacerlo perfecto y ponerse 5, pero es un asunto pues yo personalmente no le creo a las personas, ni yo mismo a veces me pongo el 5, pues yo no me voy a poner el 5, pues yo no creo en eso, que es parecido a lo de la tilde que decíamos ahora. Yo no, eso represivo y también de la época que los profesores eran los que sacaban 5, no. Y no creo que exista la perfección, siempre tenemos que estar mejorando, pero es muy personal quien se ponga. Entonces usted tiene la oportunidad de ponerse 5 y copiar todo lo que hicimos aquí. Por ejemplo, en el primer caso, copiar esas respuestas y ponerlas perfectas y decir que sacó 5, pues hombre, es su proceso, es su autoevaluación. Pero bueno, pero entonces tiene la oportunidad de, no las hice. Entonces me pongo 4 y sobre 4 hago las mejoras, lo hago ahora por la noche y me subo esa nota, ¿cierto? Y hago las correcciones. Entonces, bueno, es eso. Entonces la sugerencia es, Profe,
que tanto las oraciones como las inferencias, las instrucciones, las debemos subir hoy mismo a la carpeta de Dropbox, tal como lo mostré ahora. Adelante, Steven. Profe, yo le voy a leer la mía, la primera, la de Napoleón, Muy bien, a adelante, ver si Cristian. tengo como, pues si estoy Steven, perdón. orientado o no, porque es que hay varias en las que siento que entonces estoy Venga, como ¿y por qué la perdido. primera? Lea una, la que más dificultad le dio. Lea la que Es más. que realmente fue la que más, Bueno, listo, entonces, es muy ambigua, fue muy ambigua para mí. listo, bien Entonces, pueda. como que lograrle encontrar el curso para mí fue complicado, Voy a leer, pues poco fácil, pero no sé si la logré la abarcar. va a leer. La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón Bonaparte. Entonces, mire, pero yo coloqué así. Desde lo expresado por Napoleón y tomando como contexto su época, existe el juego de poder, donde el opresor es aquel que logra imponer sus ideales sociales, políticos y culturales sobre aquellos que no tienen conocimiento o ignoraban la realidad en la que vivían. Estos serían los oprimidos. Ahora, no yendo muy lejos, podemos hablar de la actual realidad de muchos estados en los cuales se basa en este modelo, lo que conocemos como dictadura, no importando el extremo, derecha o izquierda. Tiene mucho de interpretación y tiene una redacción que no permite ser como una inferencia, sino como una opinión. Okay. Eso pero bueno, pero tiene los elementos. Entonces, usted toma, usted contextualiza, pero usted no diga que para la época de Napoleón, sino que interprete. Napoleón nos quiere decir, ¿cierto? Que Okay. siempre existe alguien que gobierna y que oprime a los demás, ¿sí? Pero siempre existirá en el juego de poder oprimidos y opresores. En el momento actual, en un contexto o la aplicación a esta afirmación se puede ver cuando lo que dijiste ahí, convertirlo en... Ahora, faltaría el significado, el concepto. ¿Cuál es el concepto cuál es el concepto? Vos manejas ahí el concepto de juego de poderes, pero realmente lo que está diciendo Napoleón es el concepto Opresor. de opresores y oprimidos. Ahora, ¿qué está diciendo? Yo lo incluso desde mi punto de vista, no quiere decir que es el único, porque es una diferencia, es que el mayor caso es el de Venezuela, por ejemplo, es una aplicación. Todo dentro de los juegos, dentro del juego de poder, es decir, los gobernados y los gobernantes, siempre habrá inconformidades. Entonces, en muchas es repetitivo en la historia que quien lucha por los derechos de los oprimidos, una vez llega al poder o una vez tiene la oportunidad de gobernar, termina convirtiéndose en un gran opresor, lo cual hoy en día se conoce en la época, en la política moderna como dictadores, como régimen totalitarios. ¿Sí? Ok, profe. Perfecto. Yo diría el concepto desde el punto de vista de oprimidos y opresores, ¿cierto? Pero tú lo pasaste al concepto que me parece válido también, pero tienes que concretar al concepto de juego de poderes. ¿Sí? Lo que le falta a esa inferencia es darle concreción para que se vea como inferencia. Como la leíste, es una opinión. Como seguramente, Listo. así como le dije a Manuela, todas están en la línea de que en el caso de ella era como una pura interpretación, ¿cierto? Y a ti te digo, hombre, si las tienes todas en ese estilo, muy seguramente porque son estilos que ya tenemos todos como tipo opinión, entonces debe retomar el ejercicio, empezar a hacer la valoración para hacer las correcciones en todas. Listo, ¿Listo, profe. Steven? Bueno, Steven, tanto el trabajo suyo como el de la otra compañera lo voy a pasar de carpeta. Por favor, ponga bastante atención, cuidado de montar los trabajos en el lugar donde son. Si notaste que cuando abrí la carpeta esa perdida, que era donde no estaba, ahí estaba tu trabajo. Profe, fue porque fue la que yo vi. Pues o sea, yo vi presentación personal y yo dije, será esta carpeta y ahí fue donde yo la puse. No, alguien creó la carpeta porque la carpeta no está, pero eso lo de menos, pues vamos, Cristian, Steven, perdón, a hacer el trabajo, ¿no? Y mira bien, mira bien en el Dropbox, cuando tu trabajo no esté, lo subes, por favor, porque ahí te van a faltar trabajos si lo subes donde no es. Y no siempre puedo hacer la corrección que hice. Bueno, esto es un caso parcial, pero aproveché. Bueno, entonces estoy diciendo que vamos a subir los talleres. ¿Es claro para todos lo que vamos a hacer? Entonces, no vamos a leer las 26 inferencias. Dimos la oportunidad que cada quien leyera la que le dio dificultad. Creo que hay suficiente ilustración. Si alguien tiene alguna duda, me lo dice. O hay lugar a explicar algo. O tiene una frase, Erika, una frase, la leemos, ¿ya? Adelante, Erika. Con la 26, pues quiero ver si así quedó como... Listo. Voy a leerla y tú nos lees la versión, la inferencia. Dice, la número 26. La corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. El estímulo después de la censura es como el sol después de la lluvia. Gautier. Bueno, yo tengo que la motivación, la ayuda y el impulso hacia el mejoramiento es lo que crea en nosotros una mejor interiorización
para dar paso a una iniciativa de cambio, mientras que una corrección nos limita más a lo técnico y no potencia nuestra humanidad. Cuando tenemos una oportunidad de mejora, la mejor manera de retroalimentarnos es a través de la pedagogía y no mediante una reprenda que solo nos estanca y desmotiva. Bien, eso es una aplicación con texto hasta donde cuando tenemos. Me parece que hasta cuando tenemos está bien. El cuando tenemos sobra. Pues ya. Ahora, podría hacer lo que le dije a Manuela, coja toda y vuélvale una sola interpretación. Eso es interpretación, contextualización. Perdón, aplicación, contextualización. Ahí no está la interpretación de lo que quiso decir Gautier, ni mucho menos el concepto del significado de estímulo, de corrección, por el lado que lo quieras tomar. ¿Sí? Ahora, hay otro también, el sol después de la lluvia. ¿Sí? Algo así como, sí, ¿qué pasa con el sol después de la lluvia? A ver, ¿la censura qué es? Cuando a uno lo, como Carolina, ¿te acuerdas lo que hablábamos ahora de la tilde y el punto 5? Sí, profe. Perdón, de la tilde, eso es ¿cómo es? La ley con sangre, pues la enseñanza, eso no es. Entonces, ¿dónde está la censura? Si yo empiezo, muy malo, ¿cómo así? Esa frase está mala, Erika. No, ustedes sí, eso la estoy censurando, la estoy tratando mal, la estoy reprimiendo, ¿sí? Entonces es una corrección, pero a las malas, digámoslo así. ¿Cuál es el estímulo? Vea, lo pueden hacer, venga, hagámoslo entre todos, ¿cierto? Entonces se parece mucho a lo que estamos hablando Carolina y yo ahorita, entre otras cosas. Entonces podríamos tomar ese sentido, esa conceptualización desde el estímulo, ¿cierto? Desde el tema del estímulo. Tú lo tratas ahí, pero repito, yo lo entiendo como aplicación. Todo el tiempo hiciste la aplicación, contextualización. La interpretación de lo que quiero decir Gautier es, cuando usted censura, reprime, eso pasa. Es como cuando llueve y a los 5 minutos sale el sol y se seca y nadie se da cuenta que llovió. O sea, pasa. Como cuando uno les dice a ustedes, ¿se acuerdan que en el bachillerato vimos esto? Ah, sí, pero ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque fue mediante la censura, mediante la corrección, mediante el error, no mediante la oportunidad de mejora, ¿cierto? Ahora, el significado lo puedes tomar desde, repito, desde estímulo, desde enseñanza, desde corrección. Ahí lo que tienes, Erika, es una aplicación, contextualización muy bien elaborada, sí. Te la tienes que transformar. Primero, abreviar y dos, darle esos otros dos componentes. ¿Me hice entender, Erika? Profe, sí, pero tengo una duda. Por ejemplo, si la tengo así como, ¿qué porcentaje de correcto tiene eso? Creo que eso está como en el 50%. Ah, bueno, pues A la mitad. ya. Vamos a hacerla, voy a tratar de hacerla, Erika. A ver, me corrige si me equivoco en algo. Para Gautier, no existe un verdadero proceso de acompañamiento o de corrección cuando se hace mediante la censura, es decir, con represión. El significado del estímulo tiene que ser una constante motivación, un acompañamiento. Por eso, hoy hoy más que nunca, esa motivación y ese estímulo debe intervenir en todos los procesos de las empresas, en todos los procesos humanos, tanto de la enseñanza como laboral. ¿Cómo se escuchó, Erika? Pero muy bien, entonces ahí estaría todo ya Sí. completo. Yo inferí, yo di el significado, yo interpreté lo que quiso decir Gautier y le di una aplicación para todos. Es clara esa última, que entre otras cosas está larguita la frase, entonces trata uno de, y como tiene puntos seguidos, es una frase compuesta, entonces esa frase trata uno de, tiene un grado de dificultad para uno hacer la inferencia. ¿Sí? Erika, entonces yo la leí, no es la única versión, es una ilustración, una forma de darle, pues para que darle conteste, darle aplicación para que ustedes, para que expliquemos. ¿Listo, Erika? Listo, gracias. Bueno, compañeros, entonces debemos subir esa aplicación. Recuerden en el lugar que es. ¿Sí? Bueno, comentarios finales sobre el ejercicio. En un 70%, 80% participó el grupo. Cuéntenme honestamente, ¿quién no participó? ¿Quién no participó? ¿Quién no habló hoy? Profe, yo. Juan Pablo, María Camila tampoco. Yo tampoco, Nancy, profe. Nancy tampoco. Bueno, entonces, puede ser porque se reservan el derecho a escuchar, ¿sí? Si no lo hicieron, ya saben la instrucción, lo hacen, lo montan. O sea, lo importante es aquí es que ustedes hagan el proceso.
Pero esas personas que no hablaron, quiero como invitarlos a que en este momento hagan las conclusiones, una o dos de esas personas. ¿Qué se llevan del ejercicio de hoy, de esta primera parte de nuestra clase de hoy sábado? No solamente de las inferencias, sino de las oraciones. ¿Qué nos llevamos de este ejercicio? Yo sí tengo como algo que... Sí, dale, Mario. adelante Juan Pablo y después María Isabel. Bueno, pues yo lo que iba a decir era que en las oraciones, sinceramente me perdí un poco porque como que no está acostumbrado a decir las cosas con un orden distinto. Sí. Entonces, como vos estabas diciendo que pues obligatoriamente no, sino que lo debido es colocar verbo no, sujeto, verbo, predicado y complemento. Pero entonces habían oraciones que me sonaban muy raras y las colocaba así. Y es como por las costumbres que uno tiene ya. Ahí es enfrentar la costumbre versus la regla, ¿cierto? Exacto. María Isabel. Creo que en línea con lo que acaba de decir el compañero es que, pues desde mi percepción, no sabemos hablar ni escribir ni siquiera, pues bien nuestro propio idioma por costumbre, pues nos enseñaron a hablar el español y que se dicen las cosas de cierta manera, pero no sabemos cómo va estructurada de pronto una oración, no sabemos cómo inferir, no sabemos cómo hacernos expresar de la forma correcta, simplemente por costumbre y digámoslo así, por inercia. Muy bien. Recuerde, Juan Pablo, yo iba a decir, no, yo voy a decir, iba es tiempo pasado. Bueno, las personas que invité aquí hicieran uso de la palabra, quienes no portaron sus ejercicios, ¿qué se llevan de la experiencia? Profe, pues por mi parte, en el tema de la redacción de las oraciones, me parece pues si estaba de pronto un poquitico o me fue mejor basándome en la estructura pues que hay que seguir. Pero en el tema de las inferencias también me fui mucho más por el lado de dar como la percepción personal o interpretación al tema de la inferencia como tal, porque como usted lo decía, es algo que uno ya como tal tiene, por decirlo así, es un estilo propio y que de pronto en el colegio también o sea, caímos en el error y no nos corrigieron de creer que la inferencia era precisamente como esa interpretación o percepción personal. Entonces, ahí yo creo que como usted dice, en el tema de las inferencias es mucha práctica y mucha lectura para poder lograrlo hacer de la forma correcta. Si usted infiere bien, puede tener muy buena comprensión de la lectura y si infiere bien, tiene competencia para argumentar a la hora de dar cuenta de la lectura o a la hora de escribir sus propios textos. Es claro, Mateo, estoy de acuerdo. Ahora sí, quienes también intervinieron, María Paula, Carolina, Manuela, Luis Fernando, una opinión, ¿qué se llevan de la clase de hoy? ¿Qué se llevan de esta experiencia para que nos vamos para el descanso? Cualquiera de ustedes. Profe, yo que no sé inferir. Venga, entonces no digan no sé inferir, sino que tengo oportunidad de mejorar Voy a la forma. aprender a inferir. Exacto. Voy a trabajar las Profe, no, inferencias. descubrí muchas cosas que en realidad pues en el colegio como que no, por ejemplo el trauma de repetir y repetir y repetir y repetir trabajos Sí. y no darle a uno como la oportunidad de mejora, ¿sí? O sea, sino como que corrija y corrija y corrija y no como que venga, es que usted tiene que mejorar en esto no es así, tal y tal y tal cosa. Y lo que dice Marisal es muy cierto, nosotros, o sea, muchas veces no sabemos ni hablar ni escribir. Entonces, sí, son oportunidades que nos da pues como la vida, la universidad, la carrera, usted, para corregir ciertas cosas que nosotros pensábamos que estaban bien. Muy bien, muy bien. Pero recuerde, Carolina, siempre hablar en positivo, siempre. Voy a mejorar. Sí, profe, programación neurolingüística. Que a nosotros, toda la sociedad nos ha enseñado eso, hablar en negativo. Y el tema de los profes es un tema en modelos de educación que van tomando carrera, a veces muy ligados a los modelos productivos y sociales, con intereses muy políticos, para que se crea que hay un profesor que las sabe todas, para que se crea que hay asuntos únicos y totales, para que se crea que la evaluación es un castigo, entonces el desquite del profesor es el lapicero para desquitarse con el que le cae mal, y a su vez el desquite del estudiante es cuando lo pueden autoevaluar el profesor, y ese no es el tema, ¿cierto? El escenario del aula donde es una receta de temas,
y de tiempos, entonces yo vengo aquí a declamar y a entregar, como a depositar en unos receptores una cantidad de contenido y nunca unos perceptores con quienes dialogo, con quienes me doy el gusto, como lo estoy haciendo en este momento, de valorar, de mejorar yo mismo también. En fin, entonces son modelos y esquemas que tenemos, tanto sociales y culturales como de paradigmas educacionales, en los cuales pues tenemos mucho que mejorar y que en la Universidad de Antioquia estamos pues como trabajando. Y que a la hora de trabajarlos y hacerlos acá, además de lo que ustedes están aprendiendo, es que ustedes lo trasladen a su ejercicio profesional para que vean al otro no como un trabajador, como un obrero, sino como un colaborador, ¿cierto? Está aportando a un proyecto empresarial. Y en el tema de la comunicación, lo útil que es hacerme entender adecuadamente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo opino, pues, desde mi perspectiva, que la importancia de organizar las ideas, porque a veces uno puede tener muchas ideas, pero si no las sabe transmitir, organizar de forma correcta, no se va a entender el mensaje de una forma adecuada. Entonces, me baso en la importancia de organizar, que es un proceso que se debe tener en cuenta a la hora de escribir o de comunicar una idea. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo decía en la presentación que no importa la cualidad o la experticia, sino la técnica a veces? Hay que mezclar las dos. O sea, no importa que es que aquí hablamos así, no, sino lo que muy acertadamente planteaban ahorita, ¿sí? Ah, no, es versus la costumbre versus la regla, la norma. O sea, otro asunto, aquí estamos trabajando para que cada quien asuma, mejore y sea más asertivo, sea más efectivo en su trabajo. Muy bien, para este primer bloque yo tenía los temas de conectores y de ícticos, pero pienso que nos merecemos ya el descanso, son las 9:04, vámonos y entre 9:30 y 9:35, yo me conecto a las 9:30, estamos arrancando. Entonces vámonos al descanso de esta primera parte y regresamos. Para quienes no han desayunado, desayunen, para quienes desayunan varias veces, hagan su segundo desayuno, para quienes tomen media mañana, en fin. Entonces nos vemos ahorita, muchachos. Nos vemos Listo, entonces profe, para gracias. retomar la clase. Bueno, Gracias, profe. bueno.